Buenas noches, bienvenidos una vez más a la sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es viernes 27 de mayo del 2022. Tenemos a un ponente que es militar, brigada del Ejército de Tierra, escritor y conferenciante, de nombre Rubén Juárez Miranda, con una conferencia titulada Misión Militar Española en Mali, entre la primavera árabe y el yihadismo. Nos enteraremos de cosas como si es posible todavía que haya peligro terrorista, qué es el yihadismo, que nos explicará, qué hace España con estas misiones en África, en este caso, en Mali. Todas estas cositas las vamos a ver esta noche. Como es habitual, voy a dar paso a nuestro presidente, Ángel Benzal, para que comente algo sobre nuestra asociación. Ángel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Rubén Juárez el que esté hoy compartiendo micrófono con todos nosotros, con Héroes de Cavite. Y bueno, deseando escucharle y aprender como un viernes más, ¿no? Muchas gracias, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Ángel. Y ahora vamos a dar paso a nuestro socio de Madrid, uno de nuestros socios de la cédula del núcleo de Héroes de Cavite en Madrid, Alberto Ruiz de Oña, con el cual estuvimos hace un par de semanas haciendo esa presentación en el Centro Asturiano de Madrid, y va a leer el currículum de nuestro ponente de esta noche, de Rubén Juárez. Adelante, Alberto, cuando quieras. Muchas gracias, Alberto. Para mí es un placer el poder presentar a Rubén Juárez Miranda. Se podría decir muchas cosas, pero resumiendo voy a hacer un pequeño currículum de su vida militar que es bastante interesante, ¿no? Rubén Juárez Miranda pertenece a la 29 promoción de la Academia General Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra. Su especialidad fundamental es infantería ligera y prácticamente toda su vida militar la ha desarrollado en la Brigada Paracaidista, que hoy día cita en Paracuellos del Jarama, en una base que se llama Base Príncipe, exceptuando solamente 3 años que estuvo en el Regimiento Garellano de Munguía en Vizcaya. En el primer semestre de 2007 fue comisionado desde su unidad de origen, el Centro de Formación de Cáceres, como instructor del primer ciclo de aspirantes de 2007 a militar profesional de tropa y marinería. Ha desplegado en varias misiones de estabilización y mantenimiento de la paz en Bosnia-Herzegovina, en Afganistán, en Líbano y en Mali. Está en posesión de varios cursos de actitudes paracaidistas, entre los que destacan el mando de unidades paracaidistas, el desplegador de paracaídas de apertura automática, especialista en preparación de cargas pesadas para lanzamientos paracaidistas desde avión, apertura manual, señalador guía, especialista en infiltración de alta cota, jalo-jajo. Bueno, esto por si alguno no lo sabe, se abre muy alto, se salta muy alto y se abre muy alto. Y con eso tiene una capacidad igual de avanzar casi 80 kilómetros o 100 kilómetros para desplazarse a un sitio y así es incapaz de que le detecte el enemigo, ¿no? También tiene el curso de jefe de salto para lanzamientos de apertura automática manual y oxígeno. Cuando se abre muy alto, es necesario ir con oxígeno arriba, porque ten en cuenta que a partir de 5.000 metros de altura hay que usar oxígeno artificial, porque no hay oxígeno en el mar. Igualmente tiene el curso de técnico de oxígeno y fisiológico. Tiene las alas paracaidistas, o sea que tiene el curso paracaidista de otros ejércitos, como el de Portugal, Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. Desde 2020 ha sido profesor asociado en la Academia de Infantería. Actualmente está destinado en la Unidad de Servicios de Guardaramiento San Cristóbal en Villaverde, Madrid. Es autor del libro Memorias de África, a orillas del Níger, ambientado en la misión de Mali, y en base a esa publicación ha dado más de 40 conferencias en centros cívicos, ayuntamientos y acuartelamientos. Ha sido entrevistado en infinidad de medios militares y civiles, además de participar activamente en diferentes plataformas digitales, periódicos o revistas. También imparte conferencias de diferente temática militar, como el desastre anual, el mito de la leyenda negra española, la guerra afgano-soviética o 40 años de España en la OTAN. Todas ellas con la sana intención de poner en relieve la labor social, cultural e histórica de nuestras Fuerzas Armadas. Y para mí es un verdadero placer escucharle otra vez. Rubén, bienvenido a este foro. A sus órdenes, muchas gracias por todo. A la orden. Bueno, pues para mí es un placer, un privilegio, un honor y un orgullo, siempre lo digo, cada vez que me llaman o cada vez que tengo la opción de hablar bien de España y de nuestro ejército. Y bueno, y vamos a hacer prácticamente hoy eso, ¿no? Voy a comenzar con el PowerPoint, si les parece, voy a presentarlo y ya comenzamos, ya entramos de lleno, por así decirlo.
Bueno, ahí tenemos la conferencia en sí, la misión militar española de Mali, entre la primavera árabe, de la que vamos a hablar, cuándo aconteció y en qué países lo sufrieron, y el yihadismo en la zona o en África, y bueno, y la fecha de hoy, ¿no? Ahí tenemos la bandera de Mali con los 3 colores típicos africanos, el verde, el amarillo y el rojo, que además de estos 3 colores hay un cuarto color, el color negro, que no aparece en esta bandera, pero sí aparece en otras muchas banderas africanas, por ejemplo, la de la ilegal Azawad. ¿Qué es Azawad? Azawad es la porción del terreno que aspiran a secesionar los tuaregs del norte de Mali. Luego vamos a ver una traspa en la que se puede ver la forma de Mali y cómo se ubica en África, y se puede ver que tiene forma de mariposa. Si partimos en dos la mariposa, la parte norte, la parte de arriba, sería Azawad, la tierra de los nómadas, la tierra de la transhumancia en el idioma tamasek, la lengua vernácula de los tuaregs. Bueno, pues como decía antes, las banderas, los colores panafricanos de las banderas africanas son estos 3 colores más el color negro. ¿Coincidencia, casualidad o un tipo de patrón? Bueno, pues esto último, ¿no? Es un tipo de patrón. Vamos a ver el significado de cada color. El verde habla sobre lo frondoso de África, por así decirlo, del centro y sur del continente, que también coge parte de Mali. Luego también veremos una diapositiva de Google Earth en la que se puede ver la transición orográfica entre el Sáhara, el Sahel y la Sabana, que también, por cierto, coge las 3 partes de Mali. El amarillo versa sobre la riqueza mineral y cultural de este continente, el africano, además de ser el color de la tierra y la arena del desierto del Sáhara. El desierto del Sáhara ocupa toda la zona septentrional del norte de África, más de 6.000 kilómetros, y por supuesto coge también pues, parte del norte de Mali. El rojo es un tributo a la sangre derramada por los africanos en las guerras de independencia, colonización y descolonización, de las que también luego vamos a hablar, y vamos a ir un pelín para atrás para ver la época de la segunda revolución industrial, con el colonialismo de África. Y además el negro, que como se dijo antes aparece en muchas banderas, pero no en esta, es simple y llanamente la raza negra africana. Índice de la conferencia, 6 puntos. Historia de Mali, orígenes del conflicto, muy importante para entender qué está pasando allí ahora y por qué estamos desplegando los militares españoles y por ende militares europeos. Segunda parte de la exposición, causas del conflicto actual del 2012 para acá. Vamos a ver el golpe de estado del capitán Sanogo. Vamos también a hablar de la enésima rebelión tuareg, la quinta en este caso, y vamos también a hablar del intento de la yihad, cómo secuestra el norte de Mali. También vamos a bajar, como se dijo antes, al final de la Segunda Guerra Mundial, el por qué se forman estos países. Cuando acaba el gran conflicto europeo, hay 5 países vencedores, Rusia o la URSS, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y China, y bueno, pues hay 2 bloques antagonistas, el comunista o soviético y el capitalista u occidental. Comandados por la URSS y por USA. Esto quiere decir que los soviéticos no tienen colonias en África y se dedican a desestabilizar estas regiones que luego van a ser países, y los británicos y los franceses van a dejar a toda prisa, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial en los siguientes 20 años, van a dejar sus colonias y, bueno, y van a formarse estos países con las líneas perfectas de las que luego vamos a hablar. Es una gran causa del conflicto. Vamos también a hablar, como se dijo antes, del colonialismo, súper importante para poder entender por qué se ocupó África y luego por qué se dejó África. Tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos. Cuarta parte de la exposición, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, equipo recién creado, equipo bisoño, con 10 miembros de la brigada paracaidista, entre los que me incluyo, con una misión única: instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Quinta parte, vamos a hablar del libro Memorias de África, orillas del Níger, un libro que tiene su título con esta misión, la primera misión, digamos que africana en un montón de años. Se puede decir que tras la Marcha Verde, perfectamente. Sí hubo una misión en el Congo por parte de los legionarios, pero fue una misión que no fue longeva, solamente duró 6 meses, en el 2005-2006, y esta, EUTM Mali, va a ser una misión mucho más larga. Y ya para finalizar, vamos a ver pues, unas conclusiones del despliegue maliense y del libro. Mali es un país de África Occidental que limita con Argelia, Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Luego, insisto, veremos una traspa, una diapositiva en la que vamos a poder ubicar geográficamente dónde está Mali en África.
La población estimada a día de hoy 20 millones de habitantes. Cuando yo fui había 15, en el 2013-14. De hecho, gran parte de esta conferencia va a discurrir en esos años, en el 2013-2014. Bueno, hay un crecimiento exponencial de la población, no solamente en Mali, sino en todo África, y bueno, si sabemos que no tienen recursos para subsistir actualmente, pues si la población sigue creciendo de esa forma, pues tendremos en un futuro un gran problema, sobre todo a las puertas de Europa. Capital Bamako, en el centro-sur del país. Idioma oficial el francés. Como buena excolonia de Francia, de su metrópoli, adoptaron el francés como idioma, como otros muchos países, como Senegal, como Chad. Otros tipos de idiomas, a ver, voy a cortar aquí esto. Vale, ahora, otros tipos de lenguas locales o idiomas locales, el bambara, el idioma de la población negra por antonomasia de este país. Digo población negra y voy a decir negros y blancos porque al llegar allí, a la semana de decir negritos a los malienses, nos dijeron, nuestros intérpretes, nos dijeron, oye, que no son negritos, que son negros, que son mayores y son negros, que sus hijos serán los negritos, como tus hijos serán los blanquitos, o sea, que no hay ningún tipo de denigración al decir negro a los bambara, por así decirlo. El Paulo Fulani es una etnia que habita también en el norte de Mali y es una etnia nómada, o el tamasek, como se dijo antes, la lengua vernácula de los tuareg del norte de Mali. Independencia en el 1960 de su exmetrópoli, Francia. En este año, en el 60, 18 países de África consiguen su independencia. Desde el 45 hasta el 65, prácticamente todos los países consiguen ser independientes, ¿no? Por lo que les dije antes, ¿no? Final de la Segunda Guerra Mundial, bloques antagonistas, los soviéticos desestabilizan estas regiones para poder atraer, para poder independizar estas regiones en países y para poder atraer a su órbita, a la soviética, a estas regiones. Tipo de moneda, francos cefas, tipo de moneda que se aglutina y acuña en 8 países de África Occidental y en 6 países de África Central. Luego veremos una traspa con los países. Un euro son 665 cefas. Para que se hagan la idea, ahí en Mali hemos comprado cosas de poco valor, pero al fin y al cabo cosas, por 25 cefas, 4 céntimos de euro. Si decimos, que también luego lo vemos en una traspa, que tenemos monedas de curso legal de 1, 2 y 5 cefas, pues imagínense, uno llega a pensar que vale más la moneda que el tipo de moneda en sí, ¿no? Religión, Islam moderado, también creencia en el espíritu de las cosas y animales, como el dios de la lluvia, dios de las cosechas, a los cuales se imploran para conseguir buenos frutos cada año. Fíjense si son moderados con el tema de la religión, que una de las festividades nacionales que tienen los malienses es el 25 de diciembre. El nacimiento de Jesús, de Jesucristo. Esa es una celebración cristiana y, digamos, sin ningún tipo de pegas allí con estas celebraciones. Dicho esto, el 90% son musulmanes y el 10% son cristianos. Pero ya digo, como dije antes, son exageradamente moderados y eso les viene muy bien para hacer piña con el país. Tipo de gobierno, república semipresidencialista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos un jefe de Estado y un primer ministro. Aquí el que partía el bacalao era IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, IBK como toda la gente llamaba, que llegó al poder por sufragio universal en el 2014 y fue reelegido por 5 años más en el 2019 para un segundo mandato. En principio iba a estar hasta el 2024 porque la Carta Magna de Mali le dejaba como mucho 2 mandatos de 5 años cada uno, pero eso no va a poder ser porque en el 2020 y en el 2021 hubo 2 golpes de Estado del coronel Assimi Goïta. En el 2020, en el mes de agosto, y en el 21, en el mes de mayo. ¿Se puede decir que Mali es el primer país de la historia que sufre un golpe de Estado dentro de un golpe de Estado? Pues se puede decir porque así fue, ¿no? Esto ha hecho que la Unión Europea esté planteándose a día de hoy salir de la zona o salir como mínimo del país y asentarse, pues para defender el Sahel, asentarse en Níger, porque no pueden instruir en un país en el que está una dictadura. Aquí tenemos la traspa de la que les hablé antes. Lo que está en verde son los 8 países con los francocefas de África Occidental y lo que está en rojo los de África Central. Como pueden ver ahí, esa parte ese tipo de mariposa más o menos es Mali. Vamos a ir de izquierda a derecha. Senegal, Guinea-Bissau, Mali, como se dijo antes, Níger, Burkina Faso, Costa de Marfil, Togo y Benin. 8 países con los francocefas de África Occidental. Y lo que está en rojo, de arriba a abajo o de norte a sur, Chad, República Centroafricana, Camerún, ese cuadrado que ven ahí rojo,
es Guinea Ecuatorial, que fue nuestra hasta 1968, pero tuvo que dejarlo con el proceso de descolonización que hizo la ONU y que hizo que tuviésemos que dejar las colonias. ¿Por qué en este proceso no están Ceuta y Melilla? Bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Ceuta es de España desde 1580, que se hizo un referéndum para desligarse de Portugal y eligieron España, y Melilla es de España desde 1497. Si decimos que el colonialismo, la invasión, el reparto colonial de África fue en el siglo XIX, pues lógicamente no es imposible que Ceuta y Melilla sean colonias, porque ya eran antes ciudades autónomas de España. Por eso no cabe duda de que no hay ningún tipo de reclamación de ningún país sobre estas dos plazas españolas. Bajamos más abajo y tenemos Gabón y también tenemos el Congo. Esta trampa es muy importante porque en un principio eran una moneda que se inventaron los franceses con sus colonias, y la C, la F y la A eran siglas de colonias francesas africanas. Cuando se consiguen desligar de Francia y son países independientes, pues por no cambiar todas las monedas se cambian las siglas y se llama a día de hoy Comunidad Financiera Africana. Pasamos. Bueno, ahí tenemos lo que les dije antes, ¿no? Fíjense, el franco cefa que está a la izquierda es el franco cefa de África Occidental. Y luego a la derecha tenemos todas las monedas de curso legal de África Central. Bueno, pero sea como fuere, pues fíjense, ese franco cefa, se puede decir que si dijimos que 25 cefas son 4 céntimos de euro y vamos simplificando, pues 6 francos cefas serían 1 céntimo de euro. Imagínense el valor de la moneda en sí. Es una pasada. El yihadismo del Sahel, el control del Sahel, Europa y el Sahel. ¿Qué es el Sahel? Bueno, pues el Sahel no es ni más ni menos que la franja, que la zona de transición entre el norte sahariano y el sur de la sabana tropical subsahariana africana. Se puede decir que es donde no hay recursos hídricos, donde la gente no se asienta por carecer de agua, y luego ya pues está la zona boscosa. Lo que ven en rojo es el Sahel. El Sahel ha tenido rutas milenarias, la ruta de la seda africana, rutas de esclavos, etc., etc. ¿Por qué? Pues porque a diferencia del Sáhara, en el Sahel sí hay monte bajo. No hay planos en el Sáhara porque cambia con las dunas, con las tormentas de arena, cada noche cambia la orografía. Sin embargo, no cambia la orografía en el Sahel, porque en el Sahel hay monte bajo y la tierra es compacta. Esto ha hecho que haya, como dije antes, un montón de rutas históricas por las que puedan capear los malos, porque además de esto, como se dijo antes, pues al carecer de recursos hídricos, las poblaciones no se asientan y, bueno, pues como tal tampoco hay defensores, ¿no? No hay policía, no hay ejército, porque no hay poblaciones para defender. Esto hace que los yihadistas, en este caso, puedan campar a sus anchas, puedan entrar a un país, puedan secuestrar, puedan hacer un hostigamiento, una acción hostil contra un ejército o contra turistas y exfiltrarse a otro país y no poder ser perseguidos tan rápidamente como se espera en un país homogéneo. Ahora que estamos en esta trampa, vamos ya a ver un poco los países, vamos a ver cómo están, ¿no? Ya ven ahí Mali, ubicado, con esa forma de mariposa. Como pueden ver, está en la zona de transición orográfica entre el Sáhara, el Sahel y la sabana. También luego vamos a ver más crisoles de culturas y de religiones, también vamos a verlo después, importante. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de los países, ¿no? Mauritania fue el último país en abolir la esclavitud en 1981. A día de hoy hay mauritanos que nacen esclavos y mueren esclavos. También se puede extrapolar ese caso a la región de Kayes, que es la región más occidental de Mali. Mali, Níger y Burkina Faso tienen problemas con sus sectas yihadistas operantes en la zona, Ansar Dine, Muyao, en esa época, en el 2013-14. Ahora el escenario bélico de África lo cogen dos grupos terroristas muy grandes, que son Al-Qaeda y el Estado Islámico, con sus filiales, pero en esa época, en el 2013-14, estaban Ansar Dine y Muyao. Níger, además, es el segundo país más pobre del mundo, después de Bangladesh, y el país más pobre de África. Nigeria tiene grandes pegas con su secta islamista Boko Haram, responsable de la muerte de más de 50.000 personas en los últimos 10 años. Sudán y Sudán del Sur. Sudán del Sur es el país más moderno del mundo. Se creó el día 9 de julio de 2011 y fue fruto de luchas intestinas entre los sudaneses. Se puede decir que Sudán del Norte o Sudán es musulmán y Sudán del Sur es cristiano. Se puede decir, con matices, pero se puede decir. Y también, dicho esto, también se puede decir que del Sahel hacia arriba, hacia el Sáhara, hacia el Magreb, son magrebíes,
son musulmanes y hacia el sur son cristianos, también se puede decir. Bueno, aunque no está tampoco en la franja orográfica del Sahel, pero Somalia, en el Cuerno de África, comparte esa orografía desértica y también tiene problemas con su secta yihadista al-Sahab, responsable también de muchas muertes. Somalia es un país casi sin gobierno, fue intervenido por las tropas de Estados Unidos, como bien saben, con el famoso Black Hawk derribado, y se fueron en el 93, y desde esa época pues, no ha habido un gobierno estable, ¿no? En el 2010, Etiopía llega a invadir Somalia porque se ha constituido un gobierno de corte islamista, fundamentalista, radicalista. Imagínense cómo está Somalia. Aunque no aparece ahí, lo que está al lado de Sudán del Sur, lo que está a su izquierda, es República Centroafricana, otro país inestable que ha sido intervenido por las tropas internacionales en el 2013 y que finalmente pues, ha dejado un poco de la mano de Dios, ¿no? Hubo un golpe de Estado contra el gobierno legalmente establecido en el 2012 por la milicia Séleca, que son islamistas, y actualmente hay una guerra civil entre la milicia Séleca y la milicia Antibalaka, que son cristianos. El mayor responsable de que haya sido intervenido Mali pues es Libia. Libia, ahora vamos un poco a hablar de la primavera árabe, vamos un poco a adelantarnos, ese grupo de revueltas sociales y culturales que acontecieron en el 2010, del 2010 al 2012 en estos países del Magreb. Ha habido países muy perjudicados, como por ejemplo Libia. Libia fue embargada por Europa y por la OTAN de forma aérea y también por mar, y bueno, pues el 20 de octubre del 2011, el coronel Gaddafi, que estaba en el poder, que estuvo durante 42 años, cayó linchado, tiroteado y sodomizado por su población civil. La guardia pretoriana de Gaddafi, que era tuareg, como él, que tenía ascendencia tuareg, se exfiltró por las fronteras porosas, como se dijo antes, al carecer de recursos hídricos, al no tener agua, pues casi como que no hay fronteras físicas, por así decirlo, pues se filtraron por las fronteras porosas y se establecieron en el norte de Mali. 5 meses después, en el mes de marzo, de lo que luego vamos a hablar, golpe de Estado, etc. Viendo esta diapositiva, uno tiende a decir, cuando ve estas líneas tan perfectas, que siguen paralelos, que siguen meridianos, tiende a decir, ostras, aquí ha habido diplomacia, pero no precisamente entre Libia y Egipto, o entre Argelia y Níger, sino de un tercer país que no sabía lo que hacía al hacer esta línea tan perfecta, en la que donde nunca había habido enfrentamiento entre un pueblo, una tribu o una etnia, ahora sí lo había, porque ahora soy egipcio o ahora soy libio, ahora soy sudanés o soy egipcio, y antes pues no lo había, ¿no? ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, pues como dije antes, ¿no? Finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay 5 países que ganan la guerra, es el nuevo orden y hay dos órdenes, ¿no? El comunista y el capitalista. Rusia la URSS se dedica a desestabilizar estos países, y Francia y Gran Bretaña, que son los mayores colonizadores, luego veremos una atrás para la siguiente, en la que se puede ver perfectamente, pues tienden a dejar estas colonias. Hacen rápidamente una línea donde nunca la ha habido, o donde ellos creen que históricamente ahí pueden encajar un país u otro, y se marchan. Aquí tenemos el caldo de cultivo, y esta es la primera causa histórica del enfrentamiento africano, ¿no? A día de hoy, ¿no? El mejor ejemplo para poder entender esto que les estoy contando, no sé si bien o mal, es ver una película que es muy actual, es del 2017, se llama El último virrey de la India, y trata, pues, cuando va a dejar el Imperio Británico el subcontinente indio, hay una gran masa social musulmana que exige la creación de un Estado musulmán en el norte de la India. Se niegan de forma categórica los británicos y los hindúes, porque dicen que nunca ha habido un país ahí, pero en base a hostigamientos y atentados, pues al final pues, los británicos trazan una línea rápidamente y salen del país. Se crea Pakistán. Pakistán este, Pakistán oeste. Pakistán, el actual Bangladesh es Pakistán este y el actual Pakistán es Pakistán oeste. ¿Qué decir de Pakistán y de la India, ¿no? 3 guerras a gran escala entre ellos, en los 60 años de vida que tienen, bueno, un poquito más, se fundó en el 47, Pakistán. Se puede decir a día de hoy que si tenemos en cuenta que Irán no tiene armas nucleares, pues Pakistán es el único país musulmán que tiene armas nucleares, India también, por supuesto, con estas 3 guerras fratricidas, y a día de hoy hay regiones que son bombardeadas todos los días con artillería de campaña para que nadie consiga asentarse ni afianzar el terreno en esas zonas de exclusión. Imagínense lo que se puede liar cuando hacemos una línea donde nunca la ha habido para hacer un país. Imagínense.
Aquí tenemos lo que les decía antes, ¿no? La África colonial. Segunda revolución industrial. La primera acontece solamente en Gran Bretaña y la fuente principal de energía es el carbón. La segunda acontece en toda Europa, en la Rusia también de Asia y también en Japón y en Estados Unidos. Y bueno, pues prácticamente pues, todos los europeos se lanzan a la caza, a la búsqueda de materias primas, porque tienen que colocar excedentes de producción, también tienen que colocar excedentes de población. Recordemos que el hombre blanco en esta época estaba llamado a liderar a las razas o subrazas, esto no se piensa ahora lógicamente, pero nos tenemos que poner las gafas de esa época y tenemos que pensar como se pensaba en esa época. Dicho esto, para que vean que esto no es cosa de los blancos, sino es cosa de esa época, ahí pueden ver en el reparto colonial cómo hubo dos países que no sufrieron ese efecto, ¿no? Fueron Abisinia, que es Etiopía, que le ganó una guerra a Italia, fue la gran vergüenza de Italia, porque fue la única colonia europea que perdió una guerra contra los africanos en esa época, y Liberia. Liberia es el país de los libertos, que se crea con afroamericanos libres cuando acaba la guerra de secesión. El presidente Monroe, que les da esa libertad, pues ellos viajan a esa zona de África y crean Liberia, el país de los libertos, de los esclavos libres, con capital Monrovia, en honor al presidente Monroe. Bueno, pues los negros de Estados Unidos sometieron a los negros africanos porque pensaban que eran una subraza. O sea, fíjense lo que les digo, en esa época se pensaba así y tenemos que contarlo como era en esa época, no se pensaba así. Bueno, pues dicho esto, aquí se puede ver que la fuente principal de energía es el petróleo y el gas, y bueno, pues ahí se ve que lo que está en rosa o en morado es Francia y lo que está en rojo es Gran Bretaña, las dos grandes potencias. También tenemos en marrón Camerún, Tanzania y Namibia, que son zonas que pierden los alemanes porque pierden ambas guerras mundiales, ¿no? Pero bueno, sea como fue también, pues en el reparto colonial, en el 1885, hay una conferencia, la Conferencia de Berlín, que la crea Otto von Bismarck, el canciller alemán, para intentar que nadie se pise en ese reparto. A la conclusión que se llega es que el hombre blanco, el que va a colonizar esas zonas de África, tiene que llevar progreso, cultura, alfabetización y hacer obras públicas. Obras públicas, vías férreas, etc, etc. Bueno, hay un conflicto, el conflicto de Fachosa, que está en Sudán, en el que se encuentran ambos ejércitos. Se encuentran los británicos y los franceses. Los franceses quieren unir de este a oeste y todas sus posesiones, y los británicos quieren unir de norte a sur. Finalmente, después de una guerra en la que no se pegan un solo tiro, vence la diplomacia y los franceses le dejan el paso a los británicos, que a su vez los británicos son frenados en Tanzania, como se dijo antes, por los alemanes. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, se dejan estos países, se descoloniza y se monta lo que se monta, ¿no? Por así decirlo. La primavera árabe, súper importante para poder entender por qué estamos desplegados los militares europeos a día de hoy. ¿Qué es la primavera árabe? Es un grupo de revueltas sociales y culturales en los países del Magreb y parte de Oriente Medio. Se generan por un gran descontento general con los tipos de gobierno autoritarios en las regiones y países afectados ante la falta de libertades. El inicio de estas revueltas data de diciembre del 2010, en la que un vendedor ambulante se quema a lo bonzo en Túnez, al que la policía le confisca los pocos recursos que tiene para salir adelante con sus familias. Otros citan este inicio de la primavera árabe en octubre del 2010, con las protestas en el Sáhara Occidental. Pero bueno, sea como fuere, Europa apoya estas protestas y bueno, pues las consecuencias de estas protestas son que en Túnez cae el gobierno autoritario de Ben Ali en el poder después de 24 años, en Egipto cae Hosni Mubarak en el poder de 30 años, en Libia cae, como se dijo antes, el coronel Muammar Gaddafi, que es el responsable bajo mi punto de vista, no el responsable él, sino con su muerte, cuando ya se inicia la mecha para la intervención posteriormente en Mali. Gaddafi está en el poder 42 años y cae el 20 de octubre del 2011. Muere además, en Yemen cae Abdullah Saleh, después en el poder de 21 años, y actualmente en guerra o grandemente desestabilizados estos países, Libia, Siria o Yemen. Ahí tenemos una vez más Mali en la encrucijada de religiones, encrucijada de zonas de transición orográficas,
encrucijada de cultura, y también hay, pues como pueden ver, esos países son los que son afectados por la primavera árabe. En un principio Mali no está afectada, pero 5 meses después se va a gestar ese golpe de Estado, que también tiene gran parte de culpa la primavera árabe. Como se explicó antes, ahí se puede ver en una diapositiva de Google Earth el cambio, la zona de transición, el Sáhara y la sabana tropical subsaharana africana, y lo que va a caballo entre lo marrón y lo verde es el Sahel. Bueno, pues cualquier tipo de obstáculo natural o artificial vale para hacer una frontera, ¿no? Un puente, un cauce de río, un grupo de casas y, por supuesto, poco o nada defendidas porque no hay población a la que defender. Primera causa histórica, las líneas perfectas de los países. Segunda causa histórica, la religión. En el 622 después de Cristo, el profeta Mahoma viaja de la Meca a Medina para propagar la nueva religión, el Islam. Ahí se puede ver que España fue musulmana hasta 1492, con la entrega, bueno, el famoso cuadro, ¿no?, de la entrega del rey Boabdil III, último rey moro, por así decirlo, en el reino de Granada a los reyes católicos, de las llaves de la ciudad de Granada. Y también se puede ver que, como les dije antes, pues que el Islam no ha llegado al centro y al sur del continente. Otra vez en la zona de transición, Mali. Principales ciudades de Mali. Bueno, pues ahí se puede ver, esto ha estado así hasta el 2015, ¿no? Las ocho regiones o provincias de Mali, Tombuctú, Gao y Kidal, las 3 provincias norteñas y separatistas, y luego Mopti, Segou, Sikasso, Quilicoro y Kayes. Quédense con Quilicoro, porque es donde van a asentar los militares europeos, que vamos a asentar durante los siguientes meses los militares también España junto a los europeos. Y bueno, a día de hoy, pues en vez de ser 8 provincias, son 10 provincias, porque Tombuctú se ha partido en 2, se ha partido la zona norte y la zona sur. La zona norte se llama Taoudeni y la zona sur se llama Tombuctú. Y Gao se ha partido en 2, la zona occidental y la zona oriental. La zona occidental se llama Gao y la zona oriental se llama Menaka. ¿Esto por qué se ha hecho? Bueno, pues luego vamos a verlo más adelante, pero el motivo fundamental es la destrucción de los jedías, los grupos tácticos interarmas de la Unión Europea, que envían al norte de Mali. Bueno, pues el norte de Mali son las 3 provincias y los militares las parten en más, las compartimentan en más provincias para poder tener más control de sus tropas, ¿no?, en el norte de Mali. Los malienses se asientan a orillas del río Níger. Donde está el río Níger, en estos países, en Níger, en Senegal, en Guinea, en Mali, hay vida, hay progreso, hay agricultura, cultura, pesca. Sin embargo, como pueden ver allí, pues casi no hay ciudades ni poblaciones en el norte de Mali. Tercera causa histórica, división social entre etnias. Los Bambara, 1/3 de la población negra y predominante, responsable de la vida social y política del país. Los tuaregs, tan solo un 1%, población nómada, con rasgos magrebíes y tremendamente belicosos, relegados a un segundo plano. Ahora veremos por qué. Otras etnias, pero que no dan guerra, entre comillas, Fulani, Peul, Soninke, Senufo, Dogón, Mandinga, Bobó. Aquí tenemos el motivo por el que los tuaregs han sido sometidos últimamente por los Bambara, si se puede decir así, y ha hecho que en 5 veces se levante en armas. Ahí tenemos una foto de la ruta de esclavos de África en la Edad Media, ¿no? Los auténticos negreros, los auténticos mercaderes de esclavos en África siempre han sido los árabes. Los árabes, por compartir tez de la piel y religión con los magrebíes del norte de África, han sometido históricamente a la población negra. Cuando acaba, como se dijo antes, la Segunda Guerra Mundial y se forman estos países, la élite social, política y económica del país, de Mali, recae en los Bambara. Los Bambara dicen, ahora te vas a enterar, voy a dejar de destinar recursos a tus regiones y te vas a morir de hambre, entre comillas. Bueno, pues eso ha hecho que se levanten en armas en 5 ocasiones, los tuaregs. Segunda parte de la exposición, causas del conflicto actual del 2012 para acá. El 22 de marzo del 2012, el capitán Sanogo, descontento con la gestión política del país, da un golpe de Estado y asume el poder. Infinidad de políticos abandonan la capital y otros son colocados a dedo por la Junta Militar. En Tombuctú, histórica región, los rebeldes del MNLA, Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, aprovechan el vacío de poder para hacerse con el control de las 3 provincias del norte de Mali. Causas, como se explicó antes, diferencia de recursos destinados del gobierno a estas regiones desérticas. Los grupos terroristas islamistas operantes en la zona secundan la revuelta, produciéndose una insólita y utópica unión, tuaregs y yihadistas.
Esta insólita y utópica unión me recuerda a mí a la que aconteció en Afganistán en los 80 entre los muyahidines y los estadounidenses para derrocar a los soviéticos. Les salió mal con el 11 de septiembre, años después, pero a estos les va a salir mal mucho antes. Vamos a verlo. Grupos terroristas como Ansar Dine y Muyao, operantes en la zona, sectas locales, Al-Qaeda del Magreb Islámico o Boko Haram de Nigeria se enfrentan a los malienses, a su ejército, en Tombuctú, con la toma de la ciudad. Con el ejército en retirada, los tuaregs comienzan a tener los primeros choques ideológicos con los yihadistas, ya que estos implantan la ley sharia en las poblaciones en las que tienen presencia. Ansar Dine y Muyao se enfrentan a los tuaregs y les expulsan del norte de Mali. Los islamistas radicales prosiguen su avance hacia el sur del país. Objetivo: tomar Bamako y proclamar un Estado Islámico en Mali. Hagamos una rápida recapitulación. Una facción del ejército, descontenta con el gobierno, da un golpe de Estado. Como este golpe de Estado no es de facto, sino que dura varios días en consumarse, los malienses militares que están destinados en el norte de Mali se niegan a combatir ante esta rebelión tuareg que ha visto el golpe de Estado y que pueden ver cómo pueden ganar a los militares malienses. Para expulsarles lo más rápidamente posible, se unen tuaregs y yihadistas. Cuando expulsan a los militares, chocan entre ellos porque buscan diferentes objetivos y expulsan a los tuaregs. Hemos pasado de un golpe de Estado militar a una rebelión tuareg a un secuestro yihadista. Septiembre del 2012, el gobierno hace un llamamiento al mundo para poder recuperar el norte de Mali. El 20 de diciembre, la ONU aprueba una resolución para enviar una fuerza militar conjunta con todos los países de África o gran parte de estos y además, por supuesto, Francia. El 10 de enero del 2013, el presidente maliense, Yacounda Touré, pide expresamente a François Hollande, presidente del Eliseo, que intervenga a su país. Los islamistas han tomado la céntrica región de Mopti y preparan el asalto final a la capital del país africano. El día 11 de enero, fíjense, tan solo un día después, Francia, Mali y Chad pasan a la ofensiva. Bombardean campos de entrenamiento, yihadistas, cuarteles generales y redes de suministro. Tras duros combates, derrotan a la alianza islamista en Kona. Balance general de la batalla: un centenar de islamistas, 11 militares malienses y un militar galo muertos en combate. El militar galo era un teniente piloto de helicópteros que murió el primer día de la batalla, por así decirlo. Fue la primera baja francesa en Mali, pero no va a ser la primera baja francesa en África, porque horas antes los franceses han lanzado una operación de fuerzas especiales para liberar en Somalia a un suboficial francés que está retenido hace ya años por la milicia islamista Al-Sahab, la que les dije antes de Somalia, en precarias condiciones. Se estipula, porque como el yihadismo es global, se estipula que si se entra en Mali, los islamistas de Al-Sahab, van a matar a ese suboficial del DGSE, que es como el CNI en España, pero en Francia. Entonces lanzan una operación, la operación sale mal, les pillan, por así decirlo, y hay un tiroteo de más de una hora. De esos 50 franceses se tienen que replegar 24 heridos y 2 muertos. De esos 2 muertos solo consiguen recuperar un cadáver los franceses e irse a sus bases en Chad o donde la tengan, o en Djibouti. Y por supuesto los de Al-Sahab matan a el reo, por así decirlo, y al día siguiente hacen honor a lo que es un grupo terrorista y sacan en internet las fotos del militar muerto en combate que no pueden recuperar los franceses. Se puede decir que es su Black Hawk derribado. La operación Serval ha comenzado. La operación Serval autoriza a operar en el norte de Mali y bueno, pues como se dan cuenta de que lo que les dije antes, ¿no? Que las zonas son muy porosas y no consiguen perseguir con eficacia a las milicias que atacan y se filtran a otros países, por lo cual la operación Serval da paso a la operación Barkhane o Barkhane, que autoriza a operar en 5 países del Sahel: Mauritania, Chad, Níger, Burkina Faso y Mali. Esos 5 países. Operación Barkhane aún sigue su curso. Las operaciones de combate se dan por finalizadas el día 1 de julio del 2013, 6 meses después de la operación. Los aliados malienses, todos los países que circundan África, todos los países africanos que circundan Mali, además de Francia o sus metrópolis, ceden la gestión militar a la ONU, desplegando una fuerza de 15.000 efectivos con la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad en el azotado país. Como curiosidad, MINUSMA es la misión de la ONU en el norte, en el norte de Mali y en la zona del Sahel, ¿no? Los cascos azules, España ha participado en Bosnia y Herzegovina al principio, actualmente en el Líbano o también en Haití, la infantería marina,
pues bueno, ha habido un montón de misiones y muy longevas, de 30 a 40 años. La misión más mortífera de la ONU es esta, la de MINUSMA. Fundada en el 2013, estamos en el 2022, han pasado 9 años, 260 cascos azules muertos en combate. Imagínense si la zona norte de Mali es volátil o no. Bajas de la operación Serval los primeros 6 meses. Mali pierde 100 militares, la Alianza Africana sufre 45 bajas mortales, de las cuales 38, no deja de ser curioso, son del Chad, y Francia pierde a 8 militares en combate. A día de hoy, Francia ha perdido 53 militares en combate. Bajas yihadistas entre 600 y 1000 insurgentes, además de decenas de prisioneros. Ahí tenemos una foto de una autoridad civil que se despide de 9 cascos azules nigerinos de Níger, muertos en combate en el norte de Mali. Y ahí tenemos pues lo que fue el conflicto en un principio, ¿no? ¿Por qué entró Francia tan rápido ante esa llamada de socorro del presidente maliense? Bueno, pues ahí se puede entender, ¿no?, que el enemigo histórico maliense había sido el Tuareg, por lo cual las fuerzas, la línea Sigfrido o Maginot, por así decirlo, por hacer un símil, ¿no?, de estas fuerzas estaba justamente en el embudo, porque el enemigo era el Tuareg. Como el enemigo es el yihadista, que no solo quiere Azawad, sino que quiere todo el país, pues se decía que si pasaban la provincia de Mopti, que está en el centro del país, podían llegar a caballo del río Níger a Bamako, a la capital del país, en menos de una semana. Por lo cual, bueno, como bien saben, como Francia había sido la metrópoli de Mali, pues entonces, para que no entrase como potencia colonizadora, pues se acordó que el presidente de Mali pidiese auxilio a Europa, al mundo entero y sobre todo a Francia por tener su parte de responsabilidad, ¿no?, histórica. Bueno, se hizo así y se entró al día siguiente. Esa operación ya estaba ideada, está más claro que el agua. Es imposible mover víveres, personal, vehículos, combustibles, aunque tengan bases en Senegal, en Chad y en Djibouti, es casi imposible mover todo en menos de un día, ¿no? Entonces, esa operación ya estaba ideada. Sea como fuere, había que entrar y se entró bien. Una realidad donde hay más pobreza, hay más radicalización, sea del signo que sea, sin importar la religión, sin importar la cultura. Y aquí no deja de ser curioso que de los 10 países más pobres de África, 9 sean de la franja del Sahel. Una foto, una vista aérea de una comuna del norte de Mali, cientos de kilómetros sin un pozo, sin una edificación, sin nada. Entonces, pues aquí cobra mucha importancia la supremacía aérea que tenga la Unión Europea para poder reabastecer a esos destacamentos aislados que hay en el norte de Mali, que eso pues lógicamente no pasaba antes de EUTM Mali. Tercera parte de la exposición, creación de la misión de entrenamiento EUTM Mali, misión de formación y mentorización a militares malienses por parte de militares europeos, España entre ellos. Objetivos prioritarios, garantizar la seguridad y el desarrollo en el Sahel. Modernizar al ejército de Mali para que éste pueda mejorar la capacidad militar y defender el espacio del territorio del país. Objetivos generales, lógicamente, frenar el avance yihadista en el norte de África y, por ende, en el Mediterráneo, en España y Europa, y evitar un estado fallido maliense, como lo son a día de hoy, después de 10 años, Libia, Somalia, Sudán del Sur o República Centroafricana. Ese es el parche que nos ponemos los militares europeos, instructores, en el brazo derecho. Lugar de formación, Academia de Oficiales del Ejército de Mali en Kulikoro, que está de Bamako a 60 kilómetros. 300 instructores aproximadamente, entre los que nos encontramos 22 españoles, hablo del 2013-14. 22 españoles, 10 de la brigada paracaidista que hacen esta misión, de la que luego les hablaré, nuestra misión, de instruir de morteros y artillería, y 12 de mando de operaciones especiales con la misión de instruir a la compañía comando del GETIA. Luego vamos a repetir que es un GETIA. Además se crea una fuerza de protección comandada por belgas y españoles, a día de hoy son checos y españoles, con el objetivo de dar seguridad y libertad de movimientos a los trainers europeos y además también hacer las guardias en Kulikoro, en el destacamento. Y la misión fundamental de EUTM Mali es la instrucción de los GETIAs. ¿Qué es un GETIA? Repetimos, Grupo Táctico Interarmas, en el cual se articulan todos los malienses con su ejército y bajan en aproximadamente turno de 10 semanas y unas 700 personas comandados por un coronel maliense. Después de 10 semanas de instrucción se estipula si esa unidad o no, GETIA 1, GETIA 2, GETIA 3, están listos para desplegar en el norte de Mali. Ahí tenemos la entrada principal al KTC, al Kulikoro Training Center.
Quédense con esa garita pintada con los colores de la bandera de Mali, el verde, el amarillo y el rojo, de los que antes se explicó el significado de estos. Ahí tenemos una foto que eché yo desde una de las garitas. Fíjense lo cerca que teníamos el río Níger. Si les dije antes que los malienses asentaban a orillas del río Níger, pues efectivamente el campamento maliense también estaba a orillas del río Níger. Foto curiosa, no sé si pueden ver ahí al chavalín con ese cuchillo que porta de grandes dimensiones. Y aquí lo curioso es, bueno, pues que fueron los primeros días del despliegue. Nos hicimos una foto con los 3 chavalines malienses. Nadie pudo ver ese cuchillo, iría guardado entre sus ropas y para hacerse la foto pues se pegó el vacileo, ¿no? Por así decirlo, con los españoles y luego se lo guardó. Nos dimos cuenta de ese cuchillo al descargar la foto del teléfono o de la cámara de fotos en el ordenador y dijimos, ¿y este machete? Bueno, es un ejemplo claro de que en zona de operaciones cualquiera puede ser enemigo, ¿no? Una mujer, un niño, no siempre debe ser un yihadista con un turbante negro. Aquí no pasó nada, pero bueno, pero es curioso, ¿no? Que nadie se diera cuenta de esa foto, de ese machete. Aquí vamos a pasar, porque luego voy a explicar qué hacemos en las 10 semanas de instrucción. El GETIA se compone básicamente en 3 compañías de fusiles, con 3 secciones de fusiles cada compañía y una sección de armas de apoyo, con 145 packs cada compañía. Vamos a hablar de la sección de armas de apoyo porque nos tocó instruir los morteros ligeros. Bueno, cuando uno está destinado en una unidad, en mi caso particular, en la 4ª compañía de la bandera Roger de Flor, primera de paracaidistas, en la sección de morteros medios, y me dicen, te tienes que instruir a los malienses en morteros ligeros. Bueno, pues yo ya sé que el mortero ligero pues puede tener el tubo largo, el tubo corto, que son más o menos 2 centímetros, que puede tener una placa base cuadrangular, rectangular, octogonal, redonda, que puede ser un trípode o un bípode, pero lo que va a tener sí o sí es el calibre, 60 milímetros. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. En la OTAN tenemos 3 tipos de calibres con los morteros, 60, 81 y 120. Y bueno, pues cuando llegamos allá a Mali, tampoco sabíamos qué tipo de mortero íbamos a destruir porque los malienses bajaban por contingentes y bajaban con armamento de captura enemiga, suyo propio, o básicamente armamento obsoleto de la Unión Soviética, de la ex Yugoslavia, China, etc. Entonces, teníamos que esperar, a falta de una semana de que llegasen los malienses para instruirlos, a que llegasen los jefes de sección y los jefes de compañía batería para preguntarles qué armamento traían. Le preguntamos el armamento y nos dicen que traen el MLM57 y el Grad 2M. Luego vamos a veros una foto y vamos a hablar de ellos. Bueno, pues nos afanamos rápidamente a buscar información en San Google, nos bajamos el manual del ruso, lo traducimos al español como podemos o al inglés. Y bueno, el calibre pone 60,75. Estamos convencidos de que es una errata. Y tenemos la suerte de que nuestros colegas Eslovenia, al haber sido parte de Yugoslavia, y Yugoslavia no parte del Pacto de Varsovia, porque era parte del movimiento de países no alineados, ahí el mariscal Tito sí que tuvo vista para no meterlo con el Pacto de Varsovia, pero sí habían usado los calibres soviéticos. Pues le preguntamos a los eslovenos, ¿no? Oye, que es un error, que es una errata, que el calibre son 60 milímetros. Entonces ellos, pues básicamente se ríen en nuestra cara y nos explican que los ruskis, los soviéticos, con el telón de acero, en el 45-46, en su intento de hacer un mundo paralelo, ensanchan los tubos de la OTAN lo máximo posible para hacer sus propios calibres. Entonces el mortero ligero lo ensanchan ni 1 milímetro más, 0,75 milímetros. El mortero medio, 1 milímetro más, y el mortero pesado, 2 milímetros más. Y ustedes me dirán, bueno, si van a hacer sus calibres propios, ¿por qué no lo hacen a 65, a 90 y a 140? Bueno, pues básicamente porque los soviéticos lo que buscaban era hacer sus calibres propios y que además también pudieran entrar nuestros proyectiles en sus morteros sin llegar a reventar el tubo por la obturación. Para mí, bajo mi punto de vista, como morterista, es una obra de arte. O sea, es así, es una obra de arte. Calibre algo mayor, con la obturación justa para que no reviente el tubo en el mortero. Objetivo, evitar que el armamento soviético pueda ser utilizado en caso de captura, cuando éramos enemigos. Tablas de tiro ideadas con munición OTAN, con menor alcance, como es lógico, pero que al final era efectivo. Ahí tenemos el mortero MLM57, fabricación soviética, 1957, y bueno, pues de ese arma se puede decir que el alcance eficaz son 2.500 metros,
al máximo, el alcance máximo. Y bueno, y lo que tengo en la boca, pues son las tablas de tiro. Cuando llegan los malienses, les preguntamos que cómo usan los morteros, que cómo se despliegan en su unidad. Ellos usan los morteros y la artillería a vanguardia, craso error, hay que meterlos centrados en el despliegue y la artillería a retaguardia, porque tenemos capacidad de hacer tiro curvo, o sea que podemos saltar cotas, por así decirlo, civilmente. Entonces tenemos que aprovechar ese arma. Ellos no usan tabla de tiro porque no saben sumar, no saben restar, no saben leer, no saben escribir. Es una de las cosas con las que nos encontramos y con las que tenemos que luchar a contrarreloj. Entonces, bueno, pues lo que hacen es básicamente ir a vanguardia con las piezas, ven al enemigo y apuntan sobre él. Disparan, que me quedo corto, bajo el tubo. Que me quedo largo, subo el tubo. Lógicamente, esto pues no tiene eficacia porque el ojo humano no es capaz de ver más allá de 1000 metros, por lo cual en este mortero que tiene 2500 metros perdemos eficacia, pero en la artillería que tiene alcance hasta 20 kilómetros, pues imagínense, los malienses nunca daban al objetivo con el Grad 2M y si daban al objetivo era porque básicamente se confundían, ¿no? Era así. Bueno, pues una de las misiones que nos propusimos era que aparte de instruirles en puntería directa, viendo al enemigo, que era lo que hacían ellos, también debían aprender en puntería directa y fue lo que conseguimos cuando nos fuimos de allí, en base a mucho esfuerzo. Esa foto demuestra que en Mali tenemos todo tipo de armamento, calibres, munición, sistemas de armas, equipos, etc. Ahí tenemos el famoso AK-47, el fusil más mortífero del mundo, de la historia del mundo. Bueno, pues con el culatín retráctil, sin ser retráctil, con el guardamanos de madera, de metal, adelantado, etc. Calibre 7,62 por 39. Ahí tenemos otro ejemplo más de los malienses, ¿no? Ese arma se creó para la infantería ligera, pero por su peso elevado, 45 kilos. Se montó en un vehículo, se le puso una coaxial, se le puso una mira de una antiaérea y disparaban contra las tropas en tierra y era efectivo, o sea que al final pues aprovechan lo máximo, ¿no? para usar los recursos. Y ahí tenemos otro arma contra carro que no instruimos pero que estaba infestado, ¿no? RPG-7, SPG-9 y Kalashnikov, está África infectado de este tipo de armas. Tras la finalización de la instrucción de estos GTIAs en las 10 semanas antes citadas, los grupos tácticos son desplegados en cualquiera de las 3 provincias norteñas. La última semana, luego vamos a verlo, se hace una evaluación y, bueno, pues los subgrupos o equipos evalúan a sus malienses y estipulan si esa unidad está lista o no para ser desplegada, cohesionada en el norte de Mali. A nosotros nos tocó instruir el GTIA 3 y el GTIA 4 y reinstruir el GTIA 1. Luego les explicaré por qué. Una foto muy curiosa, que ustedes me dirán, ¿y por qué pone esta foto aquí? Bueno, pues ahí me voy a explicárselo y cuando se lo explique entiendo que les gustará la idea, ¿no? Ahí tenemos 2 chapas en la que pone un nombre y un apellido y pone una localidad, Cati, Curicoro, Segou, Sicaso y un teléfono. Son los primeros días del despliegue y estamos viendo las zonas de operación, ¿no? Para poder coger a los malienses y para poder trabajar en el campo. Y le preguntamos a un intérprete, teníamos 4 intérpretes en el equipo de apoyo de fuegos, y le preguntamos qué significa eso. Y nos dicen que es la forma de delimitar la propiedad privada. No me digas. Sí, o sea, tú llegas a un sitio, quieres construir algo y, bueno, pues llamas a ambos o llamas a uno, si tú eres el otro, llamas al otro, a uno de ellos, y le dices por teléfono, oye, mira, te voy a mover la placa 3 metros para la derecha, que voy a hacer esto, vale, muévemela, y ya está. Lo curioso es que no tiene ningún tipo de disputa por la propiedad privada. Y uno se pone a pensar, vivo en una casa, hago un murete de piedra en la que le como al vecino 3 centímetros, me denuncia, tengo que pagarle dinero, me hacen tirar el muro. Bueno, pues aquí no pasa esto, era mucho más sencillo. Es una foto curiosa. Otra foto curiosa, no se pueden ni imaginar, o bueno, entiendo que sí, el fútbol mueve montañas. En todas las misiones en las que he estado, todos, absolutamente todos, me han preguntado que cuál era mi equipo. Si el Real Madrid, si el Atlético de Madrid, si el Barcelona, si el Sevilla, si el Valencia. Lo curioso de esta foto es que estos 2 miembros del equipo de apoyo de fuegos son del Atlético de Madrid. Pero es el segundo de despliegue y les hace muchísima ilusión ver algo que les sueña a España. Y se hace una foto con un chavalín con la del Real Madrid.
Y bueno, y esta es la única foto que tengo que no es de mi despliegue, que es de un compañero mío que desplegó en Mali en 2020 y en base a esta cosa que yo le contaba, pues se hizo esta foto y me la envió. Y me dijo, mi brigada, fíjese la cara con la que me mira el chaval que está al lado de la camiseta del Atlético de Madrid, que tiene del Madrid, con la cara con la que me mira de odio, porque le he dicho que el mejor equipo es el Atlético de Madrid. O sea que imagínense, estamos exportando el derbi malo, esperemos que no vaya a más. Cuarta parte de la exposición, equipo de apoyo de fuegos, equipo al cual pertenecí, 10 miembros de la brigada paracaidista, con una misión única, instruir a los militares malienses en técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. ¿Quiénes componen ese equipo? Pues un capitán jefe de equipo, artillero, 3 tenientes, 2 artilleros y un infante y 6 suboficiales, 3 artilleros de campaña y 3 infantes ligeros. Como curiosidad, el siguiente equipo de apoyo de fuegos no constó de 6 artilleros y 4 infantes, sino constó de 8 artilleros y 2 infantes, porque luego se va a ver que en las semanas de instrucción la premisa es la descentralización de estos grupos en subgrupos para poder instruir y para que aprendan a hacer cálculos y para que usen la artillería, sobre todo, tras las líneas enemigas y puedan hacer fuego efectivo sin disparar contra las tropas propias que están a vanguardia. Y bueno, y se vio que con 2 hombres, con 2 packs de infantería nos bastamos para instruir de los morteros ligeros. No fuimos el primer equipo de apoyo de fuegos que Europa envió a Mali, sí que España envió a Mali, pero no que Europa envió a Mali, porque el primer equipo de apoyo de fuegos que Europa envió a Mali fue británico e instruyó el GTIA 1 y el GTIA 2. Dejaron el GTIA 2 a medias y fuimos llamados deprisa y corriendo. De hecho, estábamos, en mi caso particular, yo iba a ser padre a finales del mes de agosto y yo con mis jefes había hablado en que me cogía desde el 15 de agosto hasta el día 1 de octubre, 15 días de paternidad y un mes de vacaciones para estar tranquilamente en mi casa con mi mujer y para no estar en el cuartel ahí agobiado, ¿no? El 12, yo cogía el permiso el 16, el 12 de agosto, lunes, nos llaman, nos concentran en el cuartel y nos dicen que tenemos que desplegar en Mali. ¿Cuándo? ASAP, cuanto antes, as soon as possible. Bueno, pues nos concentramos 10 miembros de la brigada paracaidista y nos tiramos desde el 12 de agosto hasta el 16 de septiembre pensando, viviendo, estudiando y haciendo maniobras de Mali, su cultura, su doctrina, su ejército, etc. En el ejército tenemos el famoso 4+2, 4 meses de preparación y 2 de concentración antes de desplegar en una zona de operaciones en la que básicamente estamos un año entero pensando en ese conflicto, ¿no? Esto no pudo ser porque esta misión se gestó de un día para otro, entonces nos comimos esa preparación y todo fue mucho más concentrado, ¿no? Yo, como en mi caso particular, mi hija nació el 29 de agosto, estaba de maniobras, me pude bajar para el parto y bueno, pues al día siguiente me tuve que volver a ir con mi grupo de maniobras, ¿no? Desplegamos el 16 de septiembre, por supuesto que no cogí el permiso de paternidad porque lo que tocaba era la misión y cuando volví de misión, después de 7 meses y 2 días, me pude coger el permiso del 2013, el del 2014 y el de paternidad. Son cosas de la milicia, ¿no? Por así decirlo. No he sido la primera persona ni la última, a mucha gente le ha pasado. Bueno, pasamos aquí. Ahí tenemos a nuestro jefe de equipo, nuestro capitán, que se despide de los soldados malienses que estamos instruyendo un sábado por la tarde. Trabajábamos todos los días, salvo el sábado por la tarde y el domingo. Ellos descansaban, curaban las heridas, limpiaban la ropa, descansaban y nosotros nos afanábamos en preparar las siguientes fichas de instrucción porque, ya digo, no hubo relevo con los británicos. Tuvimos que ir a salto de caballo y según llegamos allí nos encontramos con que el nivel cultural era más bajo del que esperábamos y tuvimos que bajar nuestro nivel de estudios, por así decirlo, pero con el objetivo común, el objetivo final, que los morteristas y los artilleros salieran al norte de Mali cohesionados como unidad, como así hicimos. Eso nos costó pues dormir al día 3-4 horas, sobre todo en el GTIA 3, luego un poco más en el GTIA 4, pero bueno, el objetivo era fundamental, el objetivo era ese, ¿no? Cuando uno despliega una operación, lo hace lo mejor que puede y lo mejor que sabe, no se deja nada para sí mismo, da siempre el 110%, y así lo hicimos, como mejor supimos y como mejor pudimos. ¿Qué hace el equipo de apoyo de fuegos en las 10 semanas que he dicho antes? Bueno, las semanas 1 y 2 están dedicadas a la instrucción básica del combatiente, en la que se ve pues, armamento, topografía, movimientos tácticos, tiro, enmascaramiento. Es aquí donde se hace esa selección natural, esa criba. Sabe leer, no sabe leer. Sabe escribir, no sabe escribir.
sabe hacer cálculos, no sabe hacer cálculos. Y luego en las siguientes semanas metíamos a un soldado bisoño que tenía estudios con un oficial o un suboficial malienses que habían llegado a ser sargentos, brigadas o tenientes por méritos de guerra. Habían sobrevivido a una guerra constante con los tuaregs y habían ascendido, pero no sabían leer ni escribir. Bueno, pues le pusimos a un agregado, anexado, a un soldado maliense que sabía estudiar, o sea, que tenía estudios, y le decía cómo hacer los cálculos para poder apuntar las piezas. Esto al principio les costó un poco, porque se sentían minusvalorados, pero luego en el momento en el que vieron que tenían que disparar por encima de las tropas propias y el tiro era efectivo, pues ya no pasaba nada y ya lo asumían como tal. Ellos mandaban la pieza, ellos mandaban la sección, el pelotón, la batería, la compañía, pero estaban con un soldado bisoño que les explicaba las cosas. Las semanas 3 a 7, la premisa es la descentralización del personal en varios grupos. 2 infantes ligeros, entre los que me encuentro yo, con los pelotones de morteros. Los pelotones de morteros vienen de las compañías de fusiles y los cogemos de la semana 3 hasta casi el final hasta la 10ª semana, por así decirlo. Misión, instrucción, manejo y tiro del M57. Ahí tenemos una foto curiosa, muy curiosa, y voy a explicarla ahora mismo. Lógicamente, estamos con una teórica de enmascaramiento, es en la semana 1 y 2, como les he explicado antes, y bueno, pues básicamente, cuando vamos a ver la teórica, nos dicen los malienses que nos podemos ahorrar la teórica. Le preguntamos que por qué, y nos dicen riéndose que ellos, que son negros, que los negros no se enmascaran, que eso los blancos. Y decimos, bueno, pues no hay ningún tipo de pegas, vamos a enmascarar a uno, vamos a dar la teórica, y luego hacemos instrucción como hacíamos siempre, ¿no? Enmascaramos a uno, damos la teórica, solamente a ese maliense, y después hacemos movimientos, temas tácticos en el campo. Después de 1 hora, más o menos, hacemos un parón para descansar, hacemos un briefing, un juicio crítico, en el que se ve, se estipula qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, cosas que se pueden mejorar, cambios de roles dentro del pelotón o dentro de la sección o la compañía batería. Y uno de los nuestros, un instructor nuestro, tiene una brillante idea y ordena introducirse en la maleza a ese militar maliense que está enmascarado, al único, y a otro más, a uno cualquiera. Y les dice, ante la atenta mirada del resto de malienses, que salgan al mismo tiempo de entre la maleza. Bueno, imagínense las caras de estupor, de sorpresa de los militares malienses cuando ven que ese militar maliense que está enmascarado no se le ve para nada, porque el sudor se camufla con la pintura y los rasgos de la cara se rompen con la forma de la pintura. Sin embargo, el militar maliense que no está enmascarado como el resto, tiene la cara brillante y con todos los rasgos faciales marcados. Bueno, pues desde ese día hasta el final de la misión no hubo que decir nada más. Cada vez que desplegamos en el campo, los militares malienses y los españoles nos enmascarábamos. Una foto muy curiosa. Seguimos con la descentralización de las semanas 3 a 7 de los grupos. Un oficial y 2 suboficiales en la línea de piezas, con los 2 lanzacohetes Grad 2M. Luego veremos una foto de cómo es el Grad 2M. Misión, asentamiento, dirección y tiro de las piezas. ¿Dónde metemos a los militares malienses que no saben leer y escribir? Aquí, a hacer el trabajo físico, trabajo necesario. En el ejército todos tenemos nuestro sitio. Si tenemos ganas e intenciones, todos tenemos nuestro sitio. Es el mejor ejemplo para decir esto. Ellos no sabían leer ni escribir, pero eran muy voluntariosos. Pues ahí, a la línea de piezas, a hacer el trabajo físico, a apuntar y disparar. Un oficial, artillero, en el equipo de topografía, encargados de realizar el estudio del terreno para asentar las piezas en un punto concreto. Un oficial artillero, en el centro director de fuegos, el FDC, encargados de realizar los cálculos de tiro y pasárselos a la línea de piezas para apuntar estas. Ahí tenemos una foto del FDC, en la que estamos esperando noticias de los OFA, Observador Avanzado a Vanguardia, que vamos a verlo después, que corría a cargo de 2 suboficiales artilleros. Gente que asentábamos delante para poder ver al enemigo y que por radio informaban dónde estaba el enemigo. Pasaban los datos de tiro o pasaban la cuadrícula en la que estaban y los artilleros hacían el cálculo y disparaban contra ellos. También hacían la corrección del tiro y la calificación del tiro. Como se dijo antes, además, este grupo lo comandaba, como también se explicó antes, un capitán jefe, artillero, que asistía a 2 reuniones diarias, una nacional y otra internacional. La nacional eran cosas básicas, logística, por así decirlo, y administrativas, con nuestro teniente coronel español que estaba allí en Culicoro, y la otra internacional en la que todos los jefes de equipos o grupos
hablaban con el teniente coronel francés, el jefe de los trainers, y en la que se veía si esa unidad estaba lista o no para pegar el salto siguiente, la semana siguiente, y seguir con el nivel de instrucción. La semana 8 está dedicada a temas de defensa diaria, enfocados al despliegue en el norte de Mali. Checkpoint, fijos y móviles, dónde colocarlos, cómo colocarlos, si buscamos la sorpresa, si no la buscamos, si fortificamos la posición, patrullas de información, combate, reconocimiento, qué hacer en caso de encuentro con el enemigo, trato con la población civil, muy importante. Aquí primaba la famosa frase de la guerra del Vietnam, de la guerra de las mentes y los corazones. ¿Por qué? Pues porque ellos van a desplegar en el norte de Mali y allí hay tuaregs. Si tendemos a echarle la culpa a los tuaregs de lo que ha pasado, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos nos verán como enemigos y entonces pues no nos pasan información y pasará lo que tenemos que explicar, lo siguiente, la contrainsurgencia y contrainteligencia. La semana 9 está dedicada al tiro de armas colectivas en el campo de tiro de Kati. Por supuesto, morteros y artillería. Aquí tenemos el lanzacohetes Grad 2M, fabricación soviética de la familia Grad. Longitud del tubo lanzador, 3 metros. Longitud de la munición, del disparo, del misil, del cohete, 2.996 milímetros, casi 3 metros. Y se porta por 4 sirvientes. Calibre, 122 milímetros. ¿Recuerdan lo de los soviéticos de 60,75, 82 y 122? Pues aquí también se extrapola eso. Alcance eficaz entre 6 y 20 kilómetros. Imagínense, si ellos, como les dije antes, disparaban a la vista del enemigo, como mucho 1 kilómetro, lógicamente no le daban. Y si le daban es que el cálculo había sido erróneo. El peso de todo el equipo son 100 kilos, entre el trípode, el tubo lanzador, la cuna de posicionado y la dirección de tiro. La semana 10 está dedicada a un tema táctico interarmas en el que el coronel mariense pone en función a todas sus armas, infantería, artillería, caballería, logística, todas sus armas, y en la que los europeos evalúan durante 3 días de acciones ofensivas defensivas a ese contingente y después pues, estipulan si es o no desplegable en el norte de Mali. Ahí tenemos una foto de soldados bisoños nuestros, pues con todo tipo de pasminas blancas, amarillas, con una botella de agua ahí en el portacargadores civil, por así decirlo, con una gorra civil, con una gafa de pasta blancas, o sea, cosas que no pasaban en un ejército europeo, pero que sí solían ellos hacerlo, ¿no? Yo llegué a ver una formación de entrega de medallas y he visto a uno con una mochila del Barcelona, imagínense, pero era lo que tenían y era con lo que iban al combate. Otra foto curiosa es al día siguiente de una continuada, hacíamos una continuada a la semana. Los malienses no combatían de noche, tuvimos que enseñarles a combatir de noche. Y bueno, pues al día siguiente por la mañana está formada la unidad, antes de dar novedades o antes de hacer instrucción. Y es normal que pasen civiles y hablen con la formación, que esta formación rompa dicha formación, vayan a buscar comida, vayan a hacer sus necesidades, no pidan permiso, entren, salgan, no es como Europa. A esta foto le llamo yo la antileyenda negra española. Bueno, pues el sargento Antón Tiombe, un sargento nuestro, sale de formación y va a buscar caña de azúcar. La encuentra y nos la ofrece a los españoles que estamos ideando una operación. Los españoles, con el capitán a la cabeza, ni cortos ni perezosos, dejamos a un lado el plano y le cogemos lo que nos ofrece y empezamos a comer con él. Sin olerlo, sin desestimar su petición de alimento, o sea, comemos con él porque entendemos que solo tiene eso y le hace mucha ilusión darnos de comer, por lo cual pues comemos con él. No veo yo hacer esto a los alemanes o a los noruegos, no veo yo hacerlo. Sin embargo, los españoles, pues a donde hemos ido siempre hemos empatizado con los lugares en los que hemos estado, ¿no? En referencia a esto, hay siempre una historia que se cuenta, que fue de los primeros despliegues españoles en Bosnia y Herzegovina, con los cascos azules, en la que un general de esa fuerza multidimensional le dijo a un general español: por favor, ¿me puedes dar el manual de trato con la población civil y buenos modales que tenéis los españoles? A lo cual el general le respondió: no tenemos ese manual, nos sale solo, somos así. A donde vamos, empatizamos con los autóctonos. Fíjense hasta qué punto que pensaban los extranjeros que son tan cuadriculados que teníamos un manual de actuación con los civiles, porque a todos a los que iban, los serbios, los croatas, los musulmanes, siempre decían que con los españolski, los españoles, que estaban muy bien. Pues fíjense, ¿no? La antileyenda negra española.
Quinta parte de la exposición, vamos a hablar del libro Memorias de África, orillas del Níger. Aquí lo tenemos. Primera misión, o sea, es una misión en el continente africano y, como se dijo con anterioridad, todas las ciudades asientan a orillas del río Níger. Ahí va el título del libro. Trata de la experiencia de un miembro del primer equipo de apoyo de fuegos que España envía a Mali, mi experiencia propia más la de mi equipo. Decir que no había nada establecido, no había planes, directrices, órdenes, manuales, pero sí había un objetivo común. El objetivo común era que tras 10 semanas de instrucción con nuestros malienses, estos debían asentar, apuntar, disparar, corregir, disparar y entrar en eficacia con el armamento propio de cada unidad. Nos tocó el Grad 2M y el M57 y lo hicimos, como he dicho antes, y me gusta recalcar, como hacemos todos los militares españoles, lo mejor que sabemos y lo mejor que podemos, dando siempre el 110% y no dejando nada para nosotros. Se crea un plan semanal con objetivos a corto y largo plazo. Lógicamente, el objetivo a largo plazo es que la unidad sea cohesionada y desplegada en el norte de Mali. Y se instaura la gimnasia diaria, carrera continua, tren superior, paso de pista aplicación, carrera con equipo, fútbol, para fomentar la cohesión y unión, además de trabajar el físico necesario para cualquier militar. Bueno, pues cuando llegamos allí, nos chocó que los malienses no hicieran instrucción física por las mañanas. Se levantaban por la mañana, se juntaban por afinidades, por etnias, por empleos y se ponían a hacer té en un ritual que no entendíamos los europeos, porque tenían 2 vasitos, bueno, eran los típicos vasos de cristal pequeños en los que para enfriar el café se lo pasaban de una taza a otra. 20 minutos, 25 minutos, y yo siempre le decía, pero ¿por qué no sopláis? Que va a ser mucho más rápido. Y ellos se reían, ¿no? Es el ritmo africano, son su forma de ser, sus costumbres, y teníamos que respetarlas. Con el tema de la gimnasia, pues lo que hicimos fue, diana a las 6 de la mañana, no me pregunten por qué, pero a los militares nos gusta mucho madrugar, de algo tiene que servir, llevamos toda la vida madrugando, pues diana a las 6 de la mañana, formación a las 6:15 y ya de gimnasia, para correr todos, malienses y españoles juntos. Y lo que nos tocase, carrera continua, paso de pista, lo que nos tocase. De esa forma se trabaja la mente y el físico. Los 4 pilares básicos de un militar en cualquier país, las 4 patas, por así decirlo, básicas, son la instrucción táctica, movimiento en el campo de unidades y formaciones cohesionadas, la instrucción técnica, saber lo máximo posible de lo que está en nuestras manos, armamento, material, equipo, transmisiones, paracaídas, carros de combate. La instrucción moral e intelectual, esta charla es instrucción moral e intelectual, o la instrucción física. La instrucción física está demostrado que el militar está sometido a momentos críticos en su vida, en los que tiene que tomar una decisión en la que puede salvar o no vidas humanas y debe estar muy bien de aquí. El militar que está bien instruido físicamente toma decisiones más acordes y más loables con la cometividad, con la ofensiva y positivas. Y el militar que está mal instruido físicamente tiende más rápidamente a la desidia, a la rendición y a la capitulación. Eso fue básicamente lo que les pasó en el norte de Mali a los militares malienses y fue lo que intentamos que no les pasase más, que luchasen que hasta el final, por así decirlo, que no se replegasen a las primeras de cambio. Consecución de manuales de armas y traducción de estos del ruso a través de trainers eslovenos, como se dijo antes, e internet. Ahí tenemos la foto de mi binomio. El binomio es la unidad mínima e indivisible en el ejército. Un tío solo no va a ningún sitio, no es nadie, pero ya como mínimo 2 sí pueden hacer algo. Pueden compartir sus miedos. Lo que no ha visto uno puede verlo el otro. Uno puede hacer de navegador, otro de observador. Son muchas variantes y este era en sí mi binomio, ¿no? Bueno, pues ahí tiene, como les dije antes, una taza de té. A mi binomio no le gustaba el té ni tampoco le gustaba el café, pero efectivamente, si los malienses te ofrecían té, tenías que decir que sí, te gustase o no, porque era lo único que tenían para llevarse a la boca y teníamos que probarlo con ellos y empatizar con ellos. Generación de fichas de enseñanza adaptadas al nivel cultural del grueso de los militares malienses, como se explicó antes, ¿no? Poca afluencia a la escuela, trabajo en el campo desde temprana edad para poder sacar adelante a sus familias. Muchos militares no saben leer ni escribir. Y bueno, pues sabíamos que éramos el espejo en el que mirarse los malienses. Habían sido invadidos y les habían prohibido la música, les habían prohibido a las mujeres vestir sugerentemente como vestían, trabajar, estudiar, salir a la calle solas. Entonces, cuando los franceses entran en el norte de Mali con sus carros de combate, los malienses salían a su encuentro, a los carros de combate, cantando y bailando, porque se lo habían prohibido los yihadistas.
Pues bueno, en esos 6 meses, en los 6 meses que entramos nosotros, pues lógicamente, como éramos el espejo, éramos el fiel reflejo, teníamos que ser un ejemplo constante. En la forma de actuar, siendo puntuales, con las teóricas preparadas, no subestimando a los malienses, empatizando con ellos, hasta en la forma de hablar y en la forma de caminar, caminando erguidos, dando seguridad. Ahí tenemos una foto que va a colación con lo que expliqué antes, ¿no? En Mali, esa foto la eché yo en el mercado rosa de Bamako. En Mali es muy normal ver a un niño con un artilugio, una herramienta de un oficio debajo del brazo en vez de un libro, que es con lo que tienen que estar. Los niños tienen que estar estudiando y jugando, pero bueno, aquí no es posible, por desgracia. Perfección del idioma, el inglés en nuestro caso. Dábamos teóricas en pizarra con traductor al francés y al bambara. Cuando no estaban los malienses, ¿qué hacíamos en la camareta? Pues horas y horas de ensayos en seco, en la camareta con nosotros como público, para perder esa posible vergüenza hablando en inglés en público. Lo que les dije antes, haciéndolo lo mejor que podíamos y lo mejor que sabíamos. Además de búsqueda de palabras técnicas para hacer mucho mejor las fichas siguientes. Aprendizaje y entendimiento de la cultura maliense, pues como en todas las misiones, pero además en esta mucho más por la cercanía del instructor con el instruido. Observación constante del trato entre bambaras, negros y tuaregs magrebíes para evitar posibles casos de aislamiento. Esto al llegar se nos dijo, nos fijamos, en el GETIA 3 había un militar tuareg en nuestro contingente y en el GETIA 4, en morteros y artillería, teníamos 2 militares tuaregs. No hubo ningún caso de aislamiento, ni ningún vacío hacia ellos, por lo cual pues no hubo ningún tipo de pegas, pero había que estar muy atentos por si pasaba esto para que no pasase. Concienciación del trato digno y humano entre combatientes e insurgentes. Aplicación de derecho internacional de los conflictos armados. DICA. Les explicamos, aquí en estos países impera la ley del talión, el código de Hammurabi, el ojo por ojo y el diente por diente. Pues les explicamos que éramos un ejército regular y que teníamos que someternos como tal a unos convenios y unas leyes. Si cogíamos a un yihadista, teníamos que darle buena vida, por así decirlo, 3 comidas, etc, etc. Ellos no lo entendían, pero bueno, era lo que les explicamos. Y además éramos conscientes de ser los primeros, de ser los pioneros y debíamos asentar las bases para los futuros relevos. Fichas actualizadas, cosas importantes de cada jetía para el siguiente relevo, trato con los militares malienses y lecciones aprendidas, súper importante, lecciones aprendidas que siempre nos gusta mucho a los militares contar al siguiente contingente que va a desplegar. Ahí tenemos una foto macabra, ni siquiera la foto la he recortado porque esa foto me la regaló uno de mis malienses cuando estuve allí. Esa foto nos la echamos en el mes de febrero del 2014, es con el GETIA 4, con los morteristas del GETIA 4, y bueno, pues fue portada en el diario digital ABC, no sé de qué fecha, pero a finales de febrero. 3 meses después, más de la mitad de esos malienses murieron en combate, en la operación Aquello, en el norte de Mali. La operación salió mal, hubo 100 bajas mortales malienses, además de decenas de desaparecidos y de heridos. Si decimos en Europa que una operación es un fracaso cuando hay 10 bajas, que no digo 10 muertos, digo 10 bajas, imagínense esta operación. En fin, es muy triste, pero es la vida, ¿no? Es el día a día. Y ya para finalizar, vamos a ver unas conclusiones del despliegue y de la publicación del libro. Para mí, bajo mi punto de vista, bajo mi humilde punto de vista, es una oportunidad única para que los que no son militares conozcan de primera mano cómo vivimos los militares españoles las misiones en el extranjero, cómo vivimos, cómo empatizamos, cómo nos lo trabajamos, lo que dejamos en España, cómo dejamos a las familias, lo que sufrimos, también lo que sufren ellas, etc, etc. A un despliegue no se va a ganar dinero, como piensan algunos, se va a cumplir con una misión asignada por el alto mando que a su vez obedece las órdenes del gobierno legalmente establecido. Bueno, pues yo he escuchado alguna vez, pocas veces, pero he escuchado alguna vez, no, este va a la misión como premio. No hay un premio para una misión. Una misión se va a cumplir con la misión y se cumple lo mejor que se sabe y lo mejor que se puede. Ya está, no hay nada más. Y luego, por otra parte, pues fruto a lo mejor de que no hay este tipo de charlas, este tipo de propaganda civil, por así decirlo, de lo que hacemos en el extranjero los militares, pues muchos amigos tuyos, que son civiles, cuando vienes de una misión, la primera pregunta que te hacen es ¿cuánta pasta has ganado? Y mi respuesta es siempre la misma, no lo suficiente. No hay dinero capaz de hacer pagar un despliegue a un hombre, a una mujer que deja a la familia atrás y puede ser que nunca más la vea. En fin, pues hay que luchar, ¿no? Hay que intentar dar hacer más visual el tipo este de misiones.
Un despliegue es fruto de los compromisos nacionales e internacionales para con nuestros países aliados por pertenecer a la OTAN, a la ONU o a la UE. Estamos en un mundo globalizado y nos tenemos que defender entre nosotros. Es así. Y ya para finalizar la exposición, me gusta siempre decirlo y recalcarlo, las consecuencias de una guerra las pagan los militares que despliegan en esa guerra, en ese conflicto, y por supuesto la población civil autóctona de ese país. Una foto hecha el 12 de octubre del 2013, primer despliegue el 12 de octubre, primer 12 de octubre del 2013 en el Monte Keita. El Monte Keita era un mogote que estaba pegado al KTC. Y nos hicimos la foto para enviársela al cuartel general del ejército y fue portada de intranet todo el día entero. Los 112 militares españoles que estábamos desplegados. 22 instructores, 8 del cuartel general de Bamako y el resto de la Force Protection. Ahí tenemos una foto del primer equipo de apoyo de fuegos que España desplegó en Mali desde el día 16 de septiembre de 2013 hasta el 18 de abril de 2014. 7 meses y 2 días, en el Monte Keita precisamente. Y bueno, de todo lo que se ha hablado, de todo y de mucho más, se dio fe por escrito, se dio testimonio en un libro llamado Memorias de África, Orillas del Níger, que está a la venta en Amazon y también en cualquier librería de barrio en la que se dice este nombre te lo pueden traer, o también pueden conmigo contactar por Facebook, soy Rubén Juárez Miranda en el Facebook y también se lo puedo conseguir firmado y editado. Primera misión española de formación y mentorización a tropas malienses en TTPs, técnicas, tácticas y procedimientos de morteros y artillería. Por mi parte nada más, para mí ha sido un placer, un honor y me reitero, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder explicar al mundo, de poder explicar a España lo que hicimos, esos 10 militares españoles, esos 10 paracaidistas del 16 de septiembre al 18 de abril, del 13 al 14. Muchísimas gracias. Tremenda experiencia, Rubén, de verdad, muchísimas gracias y preciosa conferencia, excelente y tremenda. Aquí nos has dejado con ganas de más. Y bueno, Ángel va a hablar y bueno, y después aquí los compañeros que están pidiendo turno de preguntas. Tenéis los micrófonos activados, o sea que en el momento ya podéis quitarlos por vosotros mismos o están activados y podéis preguntar después. Ángel, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Lola, y por supuesto muchas gracias, Rubén, por acercarnos un mundo que la mayoría, no todos, pero sí muchos desconocíamos, ¿no? Por lo menos no conocíamos lo suficiente, ¿no? Y esta charla pues ayuda pues, un poco pues, a acercar la labor que realizan las Fuerzas Armadas españolas. Bueno, mi pregunta va un poco más en lo personal, ¿no? ¿Qué es lo que personalmente, qué es lo que te llena? ¿Puedes contar alguna experiencia personal que te haya pasado, que dices, mira, pues por esto estoy yo aquí, ¿no? Algo que te hayan dicho, algo que después de todo tu trabajo día a día te han hecho un comentario o te hayan demostrado algo, no sé, que tú algo que tú digas, al margen de lo que se dice en las conferencias, ¿no? Algo personal que quieras contarnos. Bueno, pues hay un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, así algo profesional, por así decirlo, en la misión, como dije antes, instruimos al GETIA 3, al GETIA 4 y reinstruimos al GETIA 1, que bajaba de combatir del norte de Mali, bajaba con muchas bajas y querían que reinstruyéramos en morteros y artillería con las tácticas que empleábamos de puntería en directa al GETIA 1. Bueno, pues ahora voy a contar un poco, con respecto a esto, voy a contar un poco una curiosidad personal que nos pasó no a mí, sino entero al equipo, a los 10 miembros del equipo de apoyo de fuegos. Desplegamos el 16 de septiembre, nos dijeron que esta misión, como era la primera misión que España enviaba de esto, no había fecha de vuelta, o sea, no había fecha de despliegue. Sí que desplegamos en septiembre, pero no sabíamos si eran 4, 5 o 6 meses. Entonces nos dijeron que dijéramos en casa que desplegábamos 4 meses. Entonces dijimos en casa que volvíamos en el mes de enero, pero sin saber que desplegábamos de 4 a 6 meses. Nada más llegar allí nos dijeron que eran 6 meses. Entonces todos nos confabulamos en hablar con las familias, pues esperar unos cuantos días y a lo mejor pues antes del mes ya ir comentando por teléfono a las familias, oye mira que la misión se va a ampliar a 6 meses, que el relevo viene en el mes de marzo. Bueno, pues ya busca siempre el momento por teléfono en el que esté tu mujer, tu marido, esté mejor, ¿no? Mejor de aquí de cabeza, ¿no? Porque al final tienes hijos, tienes que asumir todo, ¿no? Al mes y pico dijimos que eran 6 meses. Bueno, como bajó el GETIA 1 y bajó con muchas bajas,
y había llegado a sus oídos que estábamos instruyendo en técnicas y tácticas de puntería indirecta, pues el cuartel general de EUTM Mali quería que nos quedásemos a reinstruir el GTIA-1. El día 5 de marzo volábamos el día 20 a España. Hacía ya meses que sabíamos que el vuelo salía el día 20 de marzo. Por supuesto, no decíamos en casa nada. Decíamos que, bueno, la tercera semana de marzo, la cuarta semana de marzo, sin decir la fecha exacta por el tema del yihadismo, ¿no? O sea, las escuchas, todo eso, ¿no? Pero bueno, el caso era que volábamos el día 20 de marzo y el día 5 de marzo llegó un mensaje de Madrid en el que se nos ordenaba quedarnos un mes más para reinstruir el GTIA-1. Y volábamos ahora el 21 de abril. Bueno, pues el día 5 de marzo pasamos de que nos quedasen 15 días a que nos quedasen 47 días. Claro, ahora ya pues confabúrate con tus compañeros a ver cómo lo decimos a las familias y a ver cómo les sientan. Eso es algo personal que nos pasó a todos, ¿no? Que es curioso porque al final la gente no lo entiende. O sea, tú vas a un trabajo civil, no, yo trabajo de 7 a 3. ¿Cómo que me queda trabajar hasta las 3 y 20? Tendrás que pagarme las horas o no me quiero quedar. No, aquí no. En el ejército sabes cuándo entras, no sabes cuándo sales. Si la misión exige que sigas de misión, pues tienes que seguir de misión. Y eso pasa en las maniobras, pasa en el cuartel muchas veces, preparando algo y, por supuesto, las misiones, ¿no? Pero bueno, luego ya también el tema profesional, que nos importaba muchísimo. Te he contado algo personal, ahora voy a contarte lo profesional. Instruimos al GTIA-3, instruimos de los morteros. Nos cuesta muchísimo que aprendan la puntería en directa. Ellos ya despliegan el norte de Mali, que por cierto, tenían 10 días de vacaciones después de la 10ª semana, en la que un viaje a Callés, por ejemplo, como era el GTIA-3, que eran de Callés, unos 600 kilómetros, les costaba 2 días para ir y 2 para venir. O sea, imaginaros, 10 días de vacaciones en las que 4 días estás en un vehículo hacinado, porque son carreteras angostas, tramos cortados, bueno, exagerado. Bueno, pues están ya desplegados el GTIA-3 y estamos instruyendo el GTIA-4. El GTIA-4 tenía la misma instrucción que el GTIA-3, por lo cual los militares malienses del GTIA-3 sabían en qué semana estábamos instruyendo el GTIA-4. Estamos en la instrucción y llaman por teléfono a nuestro intérprete. Y le llama un soldado maliense que hayamos instruido el GTIA-3 y se pone a hablar con nosotros, ¿no? Y me dice el intérprete el nombre del chaval y me dice que llama por teléfono desde el norte de Mali. Entonces me lo pasa. Es curioso, ¿no? Yo entendí que era una tormenta, o sea, yo entendí que hablábamos entre una tormenta de arena, porque casi no entendía. Pero mi única pregunta fue, ¿os están utilizando como morteristas o como infantes? ¿Por qué? Porque teníamos el miedo de que al llegar al norte de Mali cogiesen a un sargento, a un teniente, a un capitán que no supiera hacer cálculos y dijese, yo esto no lo uso. Entonces dejasen el mortero en un cajón y usasen a la tropa como infantería ligera. Y queríamos que, además de ser infantería ligera, esa especialidad, la del mortero ligero o el mortero medio o el mortero que fuese, ¿no? Y él nos dijo que sí, que había un sargento que sabía hacer cálculos, que todos los que hemos instruido habían aprendido y enseñado con el sargento y estaba haciendo instrucción en los tiempos muertos en el despliegue del norte de Mali. Entonces, pues nos sentíamos felices porque efectivamente habíamos perdido el tiempo, habíamos estado 16, 18 horas instruyéndoles, buscando cosas en internet, haciendo traducciones, pero y luego valía para algo, porque luego ellos seguían haciendo instrucción. Entonces, eso es lo que más a lo mejor te puede llenar y dices, hostias, es que esto va para adelante. Van a poder ellos valerse por sí mismos. Porque otra cosa muy importante es que ellos tengan que entender, como así le decíamos, tenéis que entender que Europa no puede estar aquí toda la vida. Nos tenemos que ir. Tenéis que ser suficientemente capaces de defender vuestro país. Entonces, es también muy importante que ellos estén así. Y eso pues me gustó bastante, ¿no? Me gustó bastante. Pues nada, pues sí, al final destacar, ¿no?, por el sacrificio humano que hacéis, ¿no? Como tú dices, sí, que yo salgo a las 3:30, salgo a las 3:30 de mi trabajo y habrá compañeros que también les pasa lo mismo, pero claro, cuando estás defendiendo a España en cualquier punto del mundo, pues tenéis un sacrificio pues mayor y espero que la sociedad o el político que esté al mando también lo sepa valorar, ¿no? Otra pregunta que quería hacerte. Los franceses han estado mucho tiempo allí, son la antigua potencia colonial. ¿Qué percepción tienen ellos sin entrar, porque hay compañeros que quieran hacer preguntas, ¿vale? Una respuesta rápida.
A ver, ¿qué percepción tienen ellos de los españoles respecto a otros? Porque hay muchos más países. A lo mejor los franceses, no sé yo si los tienen como bien o como mal, en el sentido de que a lo mejor también hay mucho maliense, hay muchos franceses de origen maliense y a lo mejor por ahí bien, pero también son antigua potencia colonial. Y por otro lado, al margen de que los españoles nos hayamos intentado ganar, como siempre se hace en todas las misiones, ¿no? ¿Cómo nos sitúan a nosotros respecto a los demás, ¿no? La valoración un poco personal, ¿no? De qué percepción se da. Bueno, pues, a ver, yo por ejemplo, hay cosas, en un principio desplegamos 23 países de la UE, o sea, prácticamente todos los países de Europa, ¿no? Y no había un país que fuese peor que otro, o sea, porque al final, pues cada uno que va a una misión, además grupos tan pequeños, 10 hombres, 4 hombres, 6 hombres, mujeres, pues claro, estás constantemente actualizándote, buscando información para esa misión y nada más que piensas en esa misión. Entonces, claro, justamente al igual que nosotros, que en la que vimos que el mortero ese no era el que pensamos que vas a destruir, nos afanamos en buscar información para hacerlo lo mejor posible, pues todos hacían igual. Dicho esto, todos los ejércitos por lo general están a, digamos que la misma altura. ¿La diferencia quién la marca? Pues que ese gobierno o no asuma una operación de combate. Me explico. Los franceses están haciendo operaciones de combate en el norte de África, en el norte de Mali. Lógicamente es la unidad mejor preparada. Si los españoles hiciéramos operaciones de combate en cualquier conflicto, seríamos la unidad mejor preparada. Pero básicamente todos estamos a la par, por así decirlo. Yo así, una grata sorpresa que me he llevado en las misiones ha sido el ver eso, el ver que no somos a nadie inferiores y que tampoco Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, estamos a la par con ellos. Hacemos las mismas cosas que ellos. Mismo modus operandi, procedimientos, tácticas, todo igual. Muchas gracias. Voy a dar paso otra vez a Lola para que siga administrando. Sí, porque ya tengo aquí ronda de preguntas y bueno, yo simplemente decirte que el choque cultural tiene que ser tremendo, ¿no? Entre que estás fuera de casa con la familia bajo presión porque tienen mandos, imagino, yo no entiendo la vida militar, o sea, la entiendo, pero no la he vivido y no puedo valorarla, ¿no? Para mí sería muy duro. Pero quiero decirte que el choque entre que estás fuera de tu casa, bajo presión y encima, bueno, con personas bueno, con culturas diferentes, tiene que ser bastante duro. Yo, de verdad, a todos vosotros os doy un 10, un 20, un 100. Muchísimas gracias. Porque sois para mí sois el motor, ¿no? Y para mí el ejército es algo muy importante y que se tiene que valorar muchísimo más. Bueno, te voy a dar paso a César porque quería preguntarte cosas y bueno, lo vamos a dejar que la gente pregunte. Vale, perfecto. César, gracias. Gracias a ti. Oye, Rubén, antes que nada, ha sido una magnífica conferencia, muy, muy ilustrativa y la verdad, llevando esto en la punta de los dedos como la llevo casi a diario, siempre se aprende algo y ha sido un placer, de verdad que sí. Es más, si con eso aporto algo, yo puedo decir que desde mi puesto, que cuando mi faceta reservista soy analista, estoy en el EMAT, estamos en la célula de seguimiento del Sahel y puedo confirmar esto. Una cosa que nos tiene muy de cabeza y de la que estamos muy pendientes es la percepción de la misión y sobre todo cuando está bajo liderazgo español. Y esto concretamente lo ha hecho un compañero, admirado, que me ha compartido conmigo esas conclusiones, y es que la percepción de la misión en los medios malienses, digo de la EUTM, tiende a mejorar cuando es bajo mando español. Con los datos en la mano. El personal que está en Bamako o los equipos ENI que están allí destacados, con los que estamos siempre ahí hablando constantemente. Y por ahí va mi pregunta. Es que la típica conversación, la típico chascarrillo que te suelta el militar maliense, mira, es que con vosotros da gusto, porque sois gente normal, va a hacer su trabajo, vais respetando. Es que los franceses nos tienen ya hasta arriba, porque en fin.
hay que entenderlo también, los franceses se gastan 3 millones de euros al día en la guerra de Mali, han perdido ya 53 o 59 hombres. 53. Bueno, pues llevan ya 9 años de guerra y pesa. Claro, lo que quieren son resultados, hay que decirlo, y no pueden ir de guay. En ese, digamos que con eso en la cabeza, la pregunta que te iba a hacer casi que la has protegido, ¿qué problemas has encontrado en las FARC? Quiero decir, en el marco de la EUTM, o mejor dicho, ¿qué, según tu experiencia, qué critican los malienses a la EUTM? Claro, es que mi misión no fue la actual. Yo estuve en el 2013-14 y, como he dicho antes, cuando llegamos éramos como los salvadores. O sea, todo lo que hacíamos estaban súper atentos, porque estaban como locos por aprender para poder defender su país, porque venían de perder, venían de ser sometidos por los yihadistas. Entonces, claro, no sé ahora cómo está la misión, en qué estado está. Entiendo que a lo mejor están más cabreados con los europeos porque, de hecho, está a la vista, ¿no? Está a punto de irse a Europa, ¿no? De ahí de Mali, o de irse, sí, efectivamente, como mínimo de Mali, y asentarse en Níger si es que al final se asientan, ¿no? Entonces, yo de misión no vi nada raro de ellos, al revés, todo eran cosas buenas hacia nosotros. Entonces, a lo mejor no es el punto de vista, porque, claro, yo es que desplegué. Fíjate, si Francia entró de enero al mes de junio y entramos luego todos los europeos en el mes de septiembre, pues estuve hasta el mes de abril. Y claro, pues todo lo que veíamos era, pues eso, estaban súper contentos con nosotros. Yo, de hecho, aún tengo en el Facebook, en el Messenger, tengo un montón de teléfonos de malienses con los que hablo a diario. No a diario, pero sí hablo como mínimo con 2 o 3 por semana. Y me cuentan todo, la gente que ha muerto, que han quedado en combate, que cómo están las cosas. Y bueno, pues yo nunca ha habido pegas con mis malienses por el motivo ese, porque fue nada más llegar, no ha sido ahora actualmente. Ya en un plano mucho más general, no me quiero tampoco extender demasiado, que hay otros compañeros que querrán preguntar. Apelando ya a tu experiencia profesional, ya incluso saliéndonos del marco puramente de Mali. Estamos viendo que estas misiones de reforma del sector de seguridad pues son largas, son costosas, hay historias de éxito, pero últimamente no se puede decir que nos vayan muy bien. Estamos hablando de Mali, hablo de Afganistán, cómo ha terminado la cosa después de 20 años, nadie dirá que no se ha echado tiempo, paciencia y compromiso. Pensemos en Irak, cómo terminó la cosa, cómo hubo que volver después, en fin, misiones que se eternizan años y años, aunque que acaban más o menos bien, como Bosnia. Estas misiones que se conoce como reforma del sector de seguridad, pues al final son como un agujero sin fondo de tiempo, de dinero, de hombres y de paciencia. ¿Dirías tú que está en riesgo este modelo de misión, de reforma del sector de seguridad? ¿Hay que hacer las cosas de otra manera? Pues, no lo sé. A ver, yo te puedo, haciendo un símil, por así decirlo, con Afganistán, ¿no? Afganistán cayó del 6 al 15 de agosto en 9 días y todos nos quedamos atónitos, sorprendidos. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba. Después de 20 años de intentar meter la democracia, de invertir miles de millones de euros, 4.000 militares de la OTAN, entre ellos, espero no confundirme, 97 militares, 3 guardias civiles, 2 policías nacionales, 2 intérpretes. Es una locura, una pasada, españoles. Claro, cuando cae Afganistán en 15 días, en 9 días, dices, pero bueno, si yo he estado allí, me he dejado la piel, he visto morir a compañeros míos, no ha valido para nada. Yo quiero pensar que durante 20 años las mujeres afganas han podido estudiar. Quiero pensar eso. ¿Por qué tengo confianza en que Mali no va a ser Afganistán? Bueno, pues la foto que puse antes de esa garita que estaba pintada con la bandera de Mali, con los 3 colores típicos africanos, el verde, el amarillo y el rojo, que he dicho, quédense con la pintada de esta garita, pues es precisamente eso. Ellos tienen conciencia de país. Los afganos no tenían conciencia de país. Los afganos eran pastunes, eran tayikos, eran uzbekos, eran azaharas y llevaban toda la vida pegándose. Y en cuanto nos fuéramos, iban a seguir pegándose. Y es un sistema feudal
en la que el más fuerte es el que domina, y yo entiendo que Mali no es así. De hecho, a Mali le salva que es un islam moderado, que no es un islam férreo, que no es un islam radical. Entonces, yo, por ejemplo, o sea, he visto mujeres vestir de forma sugerente, llevando panaderías, cafeterías, trabajando, riéndose, yendo solas. Eso no lo veas en Afganistán. Entonces, yo quiero pensar que los malienses, cuando fueron invadidos por los yihadistas, vieron las orejas al lobo, y son los más interesados en que efectivamente Europa instruya lo mejor posible, y de que cuando nos vayamos, porque nos tenemos que ir, porque efectivamente es un pozo sin fondo de años, tiempo, vidas, dinero, nos tenemos que ir, tenemos que instruir, tenemos que dejar un modelo, el modelo que sea, y nos tenemos que ir. Entonces, pues yo quiero entender que los malienses van a aprender lo máximo posible para poder defender a su país. Eso quiero entender yo. Bueno, muchas gracias y de nuevo felicidades. Aquí, César. Ha sido un verdadero gustazo. Muchísimas gracias. Rubén, yo también me interesa el tema personal, como te decía Ángel. ¿Volverías a hacer todo lo que has estado allí sufriendo? Porque no todos los militares que estáis ahí os admiramos, al igual que decía Lola, comparto su opinión, pero vamos, eso de que es un trabajo que se gana mucho o poco, que decías que es lo que os preguntan, pero es un trabajo muy sacrificado. Además que ya sabes que hay hay mucha gente en España, no me refiero a políticos ni mucho menos, no vamos a entrar en política, pero bueno, que no está de acuerdo con estas misiones del ejército, con estas expediciones, implantaciones, o llámalo como quieras. Tú en lo personal, no te arrepientes de nada, volverías a tomar esta vida, estás contento con ella, ¿merece la pena hacerlo? Sí, por supuesto. O sea, el ser militar no es un trabajo de paso, o sea, lo puede ser, y al final tienes que dejarlo porque no te gusta, porque es mucho sacrificio. El ser militar es una forma de vida, una vocación al servicio de los demás. Cuando a lo mejor no tienes que irte, te tienes que ir de misión, porque no siempre una misión te viene mejor a ti, porque al final por ejemplo, hay mucha gente que se piensa que a una misión van los voluntarios. O sea, no, es que a este le gusta mucho esa misión, entonces se va siempre. No. A una misión va una unidad. Si tú estás destinado en esa unidad, tú tienes que desplegar con esa unidad. Y voy a explicarme por qué. Es súper importante. Si yo, por ejemplo, como sargento, he instruido a un pelotón, a 10 hombres y mujeres, durante 2 años, en todos los campos de maniobras, en Chinchilla, en Toledo, en San Gregorio, y de repente aparece una misión de mucho o poco riesgo, sea la que sea, yo no puedo decir, oye, que yo no voy, que es que tengo 2 hijos. No. Tú tienes que ir con tus chavales que te conocen a ti, saben tu forma de trabajar, de actuar, tus movimientos, y al revés igual, tú sabes cómo es cada uno. Sería un peligro que la gente pudiera elegir irse de misión con quien quisiese, porque los subordinados no conocían el mando y el mando no conocería al subordinado. Entonces, a una misión no siempre vas cuando tú quieres ir, vas cuando va tu unidad. Y no siempre te viene bien. Tus hijos siempre van creciendo, te necesitan, tu mujer también te necesita. También a lo mejor tus padres pueden estar mal de salud y te tienes que ir igual. O sea, es muy complicado, y se pasa mal, efectivamente, pero uno tiene que anteponer pues el servicio a la patria, el servicio al ciudadano español, pues para poder hacer lo mejor posible la misión. Entonces, yo dicho esto, yo como desde que nací iba a ser militar porque me encantaba el ejército, pues no me arrepiento de nada, o sea, pero de nada de lo que he hecho, porque realmente en la brigada paracaidista sí he podido colmar todas mis expectativas, que era salir al extranjero, tirarme en paracaídas, estar de maniobras, pues básicamente lo que le gusta a un militar cuando está de forma operativa, ¿no? Entonces, pues no me arrepiento para nada. De hecho, una misión en el extranjero es, yo qué sé, pues es el bautismo de fuego de un militar. Tiene que tener como mínimo una misión para poder sentir la milicia en su cuerpo, por así decirlo. Mira, te voy a decir una cosa. De todos los datos que nos has dicho, mira que has hablado de armas, de morteros, de cómo dais la clase, de los distintos sitios. Bueno, pues a mí te voy a decir lo que más me ha gustado de todo, y no me lo tomes a mal. Bueno, yo te lo tengo que decir, voy a ser sincero. Lo que más me ha gustado de tu charla hoy ha sido cuando has comentado la anécdota de cómo nos ven a los españoles, y eso que has dicho de ¿dónde está ese manual de convivencia? Y cuando has dicho, no, eso no hay manual de convivencia, eso es ser español. Algo así has dicho. Ahí, de verdad que me has puesto los pelos de punta, te lo juro. Pues así es. Así somos los españoles.
Hospitalarios, todos. Y es que al final... Pero es que si te das cuenta, es que esto se repite a lo largo de la historia de los siglos. Es que vamos a ver, por ejemplo, vamos a retrotraernos, yo qué sé, a 70 años. División Azul. Independientemente de quién la mandara, qué hacían allí o bajo qué órdenes iban. Vamos al personal humano. Había allí soldados españoles y todos sabemos que todos los pueblos donde estuvieron han vuelto al cabo de los años, porque esas historias se conocen, han vuelto y han sido recibidos con los brazos abiertos y estaban en pleno combate, no era como igual a lo mejor estas misiones que tenías tú. O sea, da igual, es que da igual en qué momento de la historia cojas, a los españoles, al ejército, siempre han tenido una amabilidad, una forma de ser, un honor, un valor, una empatía, llámalo como quieras. Que eso a mí, pues ya solamente por eso, cualquier español debería sentirse orgulloso de su ejército, de ser español. Sí, así es. Así es. Lola, que os he dejado sin palabras. Habla tú. No, la verdad se dice. Ahora has sido tú. A mí me ha producido mucha ternura el cómo dirigíais a los críos, a los niños, y bueno, me ha parecido el que os tiene que hacer duro, el decir, tengo a mis propios hijos fuera, y sin embargo, pues estás con estos niños. Y a mí me ha parecido bastante tierno, la verdad que sí. Y ya os digo, y te lo vuelvo a repetir, valoro muchísimo, bueno, la valentía, ¿no? Porque el estar fuera de casa tantísimos meses, como has contado, y cómo le digo yo ahora a mi mujer, a mi familia, a mi madre, a mis hijos, que me tengo que quedar otro mes más, que no son 4, que son 6, y luego otro mes, y vais... Luego 7, sí. Claro, y luego eso, como tú dices, un viaje en el que para volver necesitas 2 días por carreteras pues, de un tránsito, pues como has estado explicando. Y bueno, sin contar pues, los mosquitos, sin contar garrapatas, sin contar malaria, claro, sí. Otros bichejos, porque imagino. Y yo que soy de asfalto, yo conozco el campo, pero yo soy muy de asfalto. Yo los bichejos y todo eso me puede. Y de verdad sea dicha, yo admiro ese amor por España, porque eso es amor por España, porque tú no vas por tu cuenta, ni vas de camping, ni vas con unos amigos, vas por amor por España. Entonces, de verdad de verdad, mi admiración, que la tienes, mi admiración la tienes. Porque me has dejado, veré tranquilamente porque hay trozos que como he estado, Ángel, que se ha caído Alberto y que tengo que arreglar esto, ¿dónde hago? ¿Dónde enchufo? Entonces, luego hay algún punto que eras tú el administrador, digo, no le podemos cortar, vamos a esperar que acabe, Después ha entrado Alberto, ha hecho magia y bueno, hemos podido hacerlo. Pero de verdad la veré tranquilamente porque hay un trocito que estaba escuchándola, pero no le presté la atención y tu conferencia merece muchísima atención. Te doy las gracias y además que pienses que se la pienso poner a mis hijos. Y la pienso difundir para que la gente la escuche. Muchas gracias. O sea, que dice mi hija, tengo 2 hijos, tengo una de casi 9 años, que es la que nació casi a línea de emisión, y uno de 4. Bueno, pues mi hija de casi 9 años dice que yo me fui a la guerra para no cambiarle los pañales. Bueno, un punto de vista. Qué lástima, qué bonita. Ángel, te he hecho operador ahora a ti y ya te quedas tú con el mando, y nada, Rubén, es todo tuyo. Si quieres descansar un rato, porque desde luego llevas hablando el pobre. No pasa nada, no hay ningún problema. Eres duro. Eres duro. Lola, te decía que decirle a un militar español que si está cansado, que si quiere descansar. No, ya me lo ha demostrado. Decirle a un militar español eso, porque lleva 2 horas hablando después de lo que nos ha contado, que hacen, cómo despliegan todo, 18 horas de trabajo enseñando a unos pobres malienses que encima no hablan ni español, cómo tiene que ser lo de los morteros, no sé qué, que no sabían ni sumar ni multiplicar ni nada. O sea, la verdad es que has contado una cosa, Rubén, que yo me he quedado, pero bueno, asustado, pero y así todo conseguíais que os entendieran y conseguíais que supieran manejar aquello que tenía, esa tecnología que tenían en la mano, que no deja de ser tecnología, ¿no? A mí me ha puesto los pelos de punta cuando has comentado la foto del niño con el machete.
O sea, es que cualquiera de vosotros se hubiera podido dar la vuelta y a lo mejor el niño, porque no sé, yo creo que no me daría más de 1,20 m o por ahí, si es un pequeñajo, y con ese pedazo cuchillo te quedas así un poco y dices, madre mía, el peligro que se corre sin daros cuenta a veces, ¿eh? Sí. O sea, no se calibra el peligro. Y como dice Alberto, ¿no? Que sin saber el idioma, el que estéis ahí explicando, bueno, pues esto es esto, eso es que para mí es de un mérito, de verdad. Marta, cuando colguemos la conferencia no te la pierdas, porque menuda conferencia esta noche. De verdad, maravillosa, maravillosa. Oye, Rubén, le voy a preguntar otra cosa a Rubén. Cuando estás en esos países viviendo, conviviendo, enseñando, pues eso, rodeado de niños, como lo que contaba Lola de ese machete, adolescentes, jovencitos, tal, cómo viven, cómo están, los recursos que tienen. Y luego vuelves para España, Rubén, y ves que a un niño de 9 años, nosotros aquí en España, le llevamos al colegio, le vamos a buscar, le traemos en coche, no sé qué. ¿No te cambia un poco la percepción de cómo se vive en Europa y cómo es la realidad del mundo? Sí, así es. Pero vamos, en todas las misiones es así. Yo, por ejemplo, cuando fui a Bosnia en el año 99 con 20 años, para mí era una pasada. Y claro, empecé a darme cuenta de las cosas sencillas. Por ejemplo, una esponja para ducharte, porque allá al final te duchabas con las manos, con el jabón y las manos, sin esponja. O a lo mejor la nevera o la cama. Tienes que dormir en el campo, tienes que dormir en el vehículo, no tienes para comer lo que tú quieres, sino que te dan a lo mejor una bolsa de comida y te tienes que apañar con lo que tengas. Pues sí, efectivamente, claro, te tienes que privar de muchas cosas, pero no solamente también por eso a lo mejor vas a una maniobra aquí en España, igual pues estás privado de muchas cosas, pero es Europa, digamos que es así lo que tenemos, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que darle valor, que lógicamente los militares que hemos estado desplegados en el extranjero, en zonas de conflicto, pues damos mucho más valor a esas cosas. Te lo digo porque precisamente uno de los problemas que yo creo que tiene Europa es la infantilización que estamos haciendo de la sociedad. La mayoría de la sociedad, vamos, es que estamos ahora en la época como los romanos, o de pan y circo, ¿no? Nos entretienen y no nos damos cuenta de los problemas ni los afrontamos. Y encima, cada vez hay menos conocimientos en el sistema educativo, hay, no sé, unas experiencias pedagógicas que son terribles. Ya no solo, o sea, es que está completamente vacío de contenido todo. Ahora se juega más con las emociones y con no te frustres, y si no te sale el examen, pues no estudies, y si no apruebas, pues te apruebo yo, y si suspendes no pasa nada, pasas de curso. Y yo creo que eso al final, claro, comparando la vida de estas sociedades de Europa, vamos a decirlo, con las de estos países, es que no tiene nada que ver, es que, o sea, ni tanto ni tan calvo, no sé, no hay término medio, vamos a destruirnos a nosotros mismos por eso, por infantiles, por necios, yo qué sé. Te puedo contestar yo, Alberto. Yo con 9 años hacía la comida, ayudaba a mi madre, limpiaba, tocaba cristales, y eso yo, por ejemplo, a mi hija no se lo he dejado hacer. O sea, no hemos puesto también un poco más protectores en ese aspecto. Pero yo, por ejemplo, ya te digo, yo con 9 años yo fregaba, además yo me acuerdo y en el campo de mi abuela, y además que era un fregador de estos grandes altos que me ponía una banqueta porque no llegaba. Y yo fregaba y yo tocaba la lumbre, hacía de comer, y sin embargo a nuestros hijos no se lo dejamos hacer. O sea, simplemente, pues estos críos, pues y a lo mejor los ves si tienen ganado, pues con unas cabras más grandes que ellos, y los estás viendo ahí y eso simplemente... Pues sí, a eso voy, Lola, si es que lo quería enganchar precisamente hemos con el sido tema... nosotros mismos los que hemos querido proteger demasiado. Yo pienso que ahí hemos fallado, o sea, hemos fallado. Claro, es que también ha cambiado la vida. Yo, por ejemplo, a mí me da miedo llevar a mi nieto con 9 años, no va al colegio solo, tiene la edad de tu hija. No me da la gana que se acerque, aunque él sabe que no se debe de acercar a ningún coche ni nada, y él sabe que nadie va a ir al colegio por él que no sea mamá, papá o la abuela o el abuelo. Punto. No, pero si fuera al colegio con un machete, igual tu nieto no tenía miedo. Hombre, pero es que no sé.
no sé. Pues imagínate si va con un machete, yo creo que sí, no va a ir con un machete porque es muy peligroso, pero imagínate el escándalo que sería eso. Bueno, lo que estaba diciendo antes, quería enlazarlo con, estamos hablando hoy pues de temas con un militar, con un brigada y de temas militares, ¿no? Lo quería enlazar de la siguiente forma. Hemos infantilizado tanto a la asociación, a la sociedad, perdón, que hasta en los colegios se celebra el Día de la Paz, no a la guerra. Bueno, y es que la sociedad se cree que un Estado democrático se hace con palomas de la paz. No, señores, se hace con un ejército. Claro. Es que eso hay que entenderlo. Es que si no hay ejército, no hay frontera. Y si no hay frontera, no hay Estado. Y entonces, pero tú miras ahora en nuestra sociedad, por eso se lo decía antes a Rubén, a ver si le tiraba de la lengua, pero no consigo tirar de la lengua. Pero es que hay mucha gente que dice que eliminaría el ejército, pero señores, si eliminamos el ejército nos quedamos sin país, que un ejército es imprescindible, no para ir a la guerra, sino para protegerte, para marcar unas fronteras, unos límites. Claro. ¿Es así, Rubén, o no es así? Sí, efectivamente, sí. Vamos a ver, la defensa de un país está en su ejército y en su policía. Si no hay defensa de ese país, si no hay ejército, pues al final serás invadido y sometido, como le ha pasado a estos países de África. Así es. Pero es que a mí lo que me hace gracia es que lo que vemos odio en esos países, y por eso enviamos a nuestros militares a que mueran allí, porque pueden morir, joder, es que hay que decirlo todo, y de hecho fallecen, les enviamos allí arriesgando su vida, destrozando su conciliación familiar, que están todo el día ahora, venga, conciliación familiar. ¿Pero qué conciliación familiar tiene un pobre militar que lleva allí 7 meses? Bueno, no nos damos cuenta de eso. Les enviamos allí para que preparen a unos países sus ejércitos para que se puedan defender sus fronteras y sean soberanos, democráticos y autónomos. Y parece que luego, dentro del nuestro, y de otros muchos, no hablo solo del nuestro, ¿qué pasa? Estos movimientos absurdos los hay en Francia, en Alemania, en todos lados. Y parece que nos damos, o sea, lo que hacemos afuera luego no lo queremos dentro. Es que, no sé, es una cosa completamente irrisoria, irreal, no lo sé. O sea, no tiene ni pie ni cabeza. Estoy contigo, Alberto. Pues muchísimas gracias, Rubén, por esta magistral conferencia en el que nos has acercado a cómo vive un soldado, ¿no? El aspecto humano, no solamente la noticia que vemos en televisión y bueno, que son muy cortas y apenas dicen nada. Y gracias por habernos abierto un poco los ojos, ¿no? Y así, si todo el mundo supiera lo que tú estás contando, pues seguramente habría una valoración todavía mucho mayor del estamento militar, que ya la hay. Yo, la sociedad la reconoce, pero todavía sería mucho mayor. Así que un fuerte aplauso para ti y para todos los militares de España. Muchísimas gracias. A vosotros.